236. Imágenes cardíacas no invasivas, ecocardiografía, cardiología nuclear, resonancia magnética nuclear / tomografía computarizada. La capacidad de obtener imágenes no invasivas del corazón y vasos sanguíneos ha sido uno de los grandes avances de la medicina cardiovascular desde el desarrollo del electrocardiograma. Las imágenes cardíacas complementan la anamnesis y exploración física, exámenes de sangre y de laboratorio y pruebas de esfuerzo en el diagnóstico y tratamiento de la mayor parte de las enfermedades del aparato cardiovascular. Las técnicas modernas de imagen cardiovascular incluyen ecocardiografía, ecografía cardíaca, gammagrafía nuclear, incluida la tomografía por emisión de positrones, imágenes por resonancia magnética y tomografía computarizada. Estos estudios a menudo se utilizan en combinación con la prueba de esfuerzo, que puede utilizarse de manera independiente o en combinación de acuerdo con las necesidades diagnósticas específicas. En este capítulo se revisan los principios de cada una de estas modalidades y su utilidad y beneficios relativos para las enfermedades cardiovasculares más comunes. Principios de las imágenes cardíacas de varias modalidades. Ecocardiografía. La ecocardiografía utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, ultrasonido, para penetrar en el cuerpo, reflejarse en estructuras relevantes y producir una imagen. Los principios físicos básicos de la ecocardiografía son idénticos a los de otros tipos de imágenes ecográficas, aunque el equipo y programas de cómputo utilizados están optimizados para la valoración de estructuras y función cardíacas. Los primeros dispositivos de ecocardiografía mostraban ecocardiograma en modo M, en el cual un haz ecográfico se mostraba a lo largo del tiempo en una hoja de papel móvil, figura 236.1. Imagen de la izquierda. Los equipos modernos de ecocardiografía utilizan transductores de matriz múltiple que contienen hasta 512 elementos que emiten ultrasonido en secuencia. El ultrasonido reflejado es percibido por elementos receptores. Un convertidor de imágenes utiliza la información sobre el tiempo y magnitud de la onda ultrasonográfica generada para producir una imagen, figura 236.1, imagen de la derecha. Esta secuencia ocurre de manera repetida en tiempo real para producir imágenes en movimiento con otras que por lo general son de más de 30 cuadros por segundo, pero que pueden ser incluso de 100 cuadros por segundo. La escala de grises de las imágenes indica la intensidad de la onda ecográfica reflejada. El líquido o sangre tiene un aspecto negruzco y las estructuras muy refringentes, como las calcificaciones de las válvulas cardíacas por el pericardio, adquieren un color blanquecino. Los tejidos como el miocardio tienen un aspecto más grisáceo y los tejidos como el músculo muestran un patrón punteado singular. Aunque la ecocardiografía de modo M se ha sustituido en gran medida por la ecocardiografía bidimensional, aún se utiliza por su elevada resolución temporal y precisión para realizar mediciones lineales. La resolución espacial de la ecografía depende de la longitud de onda, mientras más corta sea esta y más elevada sea la frecuencia del haz ultrasónico, mayor será la resolución espacial y la capacidad para diferenciar estructuras pequeñas. El incremento de las frecuencias de ultrasonido aumenta la resolución a expensas de una menor penetración. En niños, pueden utilizarse frecuencias más elevadas en imágenes o en la ecocardiografía transesofágica, donde el transductor puede estar mucho más cercano de las estructuras analizadas. Esta es la base para utilizar la ecocardiografía transesofágica para obtener imágenes de alta calidad. Los transductores ecográficos tridimensionales utilizan transductores de matriz en forma de panel y reciben datos sectoriales piramidales. La ecocardiografía tridimensional se está utilizando cada vez más para valorar cardiopatías congénitas y valvulopatías. Aunque las imágenes actuales se encuentran muy por debajo de la calidad de la ecografía bidimensional, figura 236.2. Además de la generación de imágenes bidimensionales que proporcionan información sobre la estructura y función cardíacas, la ecocardiografía es útil para valorar el flujo sanguíneo en el corazón y vasos sanguíneos al utilizar el principio Doppler para cuantificar la velocidad del flujo sanguíneo. Cuando el ultrasonido emitido por un transductor se refleja en los eritrocitos desplazados hacia el transductor, el ultrasonido reflejado regresará con una frecuencia ligeramente más elevada en comparación con la emitida, y a la inversa cuando el flujo se aleja del transductor. La diferencia de frecuencias, conocida como desplazamiento Doppler, tiene relación directa con la velocidad del flujo de los eritrocitos. La velocidad de flujo sanguíneo entre las cavidades tendrá relación directa con el gradiente de presión entre tales cavidades. A continuación se presenta una forma modificada de la ecuación de Bernoulli, P igual a 4V elevado al cuadrado, donde P igual a gradiente de presión y V igual a velocidad del flujo sanguíneo en metros por segundo,
que puede utilizarse para calcular el gradiente de presión en la mayor parte de las circunstancias clínicas. Este principio es útil para cuantificar el gradiente de presión entre las cavidades y entre las válvulas y se ha vuelto central en la valoración cuantitativa de la enfermedad de las válvulas cardíacas. Hay tres tipos de ecografía Doppler que por lo general se utilizan en los estudios ecocardiográficos estándar: Doppler espectral, que consiste en ondas Doppler pulsadas, ondas Doppler continuas y Doppler del flujo a color. Las dos primeras muestran trazos de onda que representan la velocidad del flujo sanguíneo, con un tiempo sobre el eje horizontal y velocidad en el eje vertical. Las ondas Doppler pulsadas se utilizan para valorar la velocidad relativamente baja de flujo y tienen la capacidad de cuantificar la velocidad del flujo sanguíneo en una ubicación particular en el corazón. Las ondas Doppler continuas se utilizan para valorar flujos de alta velocidad, pero solo pueden identificar las velocidades más elevadas en una dirección particular y no suelen cuantificar la velocidad en un punto específico. Ambas técnicas pueden valorar con precisión la velocidad que se encuentra en la dirección de la línea ecográfica, mientras que las velocidades que se encuentran en ángulo con respecto a la dirección de las ultrasónicos serán subestimadas. El Doppler de flujo a color es una forma de ondas Doppler pulsadas en la cual la velocidad del flujo sanguíneo se codifica por colores de acuerdo con una escala y una imagen en escala de grises bidimensional superpuesta en tiempo real, dando el aspecto de flujo en tiempo real en el corazón. También puede utilizarse el principio de Doppler para valorar la velocidad del movimiento del miocardio, que es una forma sensible de valorar la función miocárdica, figura 236.3. Un estudio ecocardiográfico transtorácico estándar comprende proyecciones bidimensionales tomadas de diferentes planos de imagen a partir de diferentes ubicaciones con valoración espectral y de flujo Doppler a color. La ecocardiografía transesofágica es una forma de ecocardiografía en la cual se ubica el transductor en la punta de un endoscopio que puede introducirse en el interior del esófago. Este procedimiento permite una visión más cercana y sin obstrucción de las estructuras cardíacas, sin tener que penetrar la pared torácica a través de la pared torácica, músculos y costillas. Como se requiere menor penetración, pueden utilizarse sondas con mayor frecuencia. Por lo general se obtienen imágenes con mayor calidad y resolución espacial que con las imágenes transtorácicas estándar, en particular para estructuras ubicadas en una posición más posterior. La ecocardiografía transesofágica se ha vuelto la prueba de elección para valorar lesiones pequeñas en el corazón como vegetaciones valvulares, sobre todo en casos de enfermedad de válvulas protésicas y trombos intracardíacos, incluida la valoración de la orejuela de la aurícula izquierda, que es difícil de visualizar con las imágenes transtorácicas habituales, así como para la valoración de anomalías congénitas. La ecocardiografía transesofágica requiere anestesia local y sistémica, por lo general con sedación consciente, se acompaña de riesgos adicionales como posible lesión del esófago, incluidos casos poco comunes de perforación, broncoaspiración y complicaciones relacionadas con la anestesia. Es necesario que se obtenga consentimiento informado para la ecocardiografía transesofágica y los pacientes deben ser sometidos a vigilancia estrecha durante y después del procedimiento. La ecocardiografía transesofágica puede realizarse en pacientes intubados. Se utiliza de manera sistemática para la vigilancia intraoperatoria durante la cirugía cardíaca. La ecocardiografía de esfuerzo se utiliza de manera sistemática para valorar la función cardíaca durante el ejercicio. Es útil para identificar isquemia miocárdica o para valorar la función valvular en condiciones de esfuerzo. Por lo general, la ecocardiografía de esfuerzo se realiza en combinación con pruebas de esfuerzo en banda sin fin o en bicicleta estática. También puede utilizarse en combinación con pruebas de esfuerzo farmacológico. La más frecuente con administración intravenosa en goteo de dobutamina, véase más adelante la sección de imágenes durante el esfuerzo. Mientras que el equipo típico de ecocardiografía es grande, voluminoso y costoso. En la última década se han desarrollado equipos portátiles de ecografía que ofrecen imágenes de calidad diagnóstica con equipos lo suficientemente pequeños para ser llevados durante las visitas hospitalarias. Figura 236.4. Estos dispositivos relativamente poco costosos para su uso en el punto de atención carecen de las capacidades diagnósticas plenas, pero representan una excelente herramienta de detección si los emplean operadores experimentados. Conforme las unidades se vuelven más pequeñas y menos costosas, se está incrementando su uso no solo por cardiólogos, sino también por médicos de urgencia, médicos intensivistas, anestesiólogos e internistas. Gammagrafía. Las técnicas de imagen con radioisótopos se utilizan a menudo para la valoración de pacientes con coronariopatía conocida o sospechada, lo que incluye su empleo para el diagnóstico inicial y estratificación del riesgo.
así como para la valoración de la viabilidad del miocardio. Estas técnicas utilizan pequeñas cantidades de radiofármacos, cuadro 236.1, que se inyectan por vía intravenosa y se fijan en las células cardíacas, células vasculares o en ambas. La radiactividad en el corazón y la vasculatura se descompone mediante la emisión de rayos gamma. La interacción entre tales rayos gamma y los detectores en equipos especializados, tomografía por emisión de fotón único y tomografía por emisión de positrones, crea un centelleo o producción de luz que puede capturarse por equipos de registro digital para formar una imagen del corazón y los vasos sanguíneos. Al igual que la tomografía y resonancia, la gammagrafía permite generar imágenes tomográficas tridimensionales. Radiofármacos utilizados para la obtención de imágenes clínicas. El cuadro 236.1 resume los radiofármacos utilizados más a menudo para la obtención de imágenes clínicas de tomografía por emisión de fotón único y tomografía por emisión de positrones. Protocolos para las imágenes de perfusión miocárdica de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo farmacológicas y durante el ejercicio pueden utilizarse para obtener imágenes de perfusión miocárdica. Por lo general se prefieren estas pruebas porque son fisiológicas y proporcionan información clínica adicional importante, por ejemplo, las respuestas clínicas y hemodinámicas, cambios en el segmento ST, duración del ejercicio y estado funcional. Sin embargo, el esfuerzo submáximo reduce la sensibilidad de las pruebas y debe evitarse, en especial si la prueba se solicitó por el diagnóstico inicial de coronariopatía. En pacientes incapaces de realizar ejercicio o ejercicio submáximo, las pruebas de esfuerzo farmacológicas ofrecen una alternativa adecuada a las pruebas de esfuerzo con ejercicio. Las pruebas de esfuerzo farmacológicas pueden realizarse con vasodilatadores coronarios como adenosina, dipiridamol o regadenoson o bien con agonistas de los beta-1 receptores como dobutamina. En pacientes incapaces de realizar ejercicio se utilizan con frecuencia los vasodilatadores en combinación con imágenes de perfusión miocárdica. La dobutamina es un agonista potente de los beta-1 receptores que incrementa el consumo miocárdico de oxígeno al aumentar la contractilidad, frecuencia cardíaca y presión arterial de una forma similar al ejercicio. En general se utiliza como alternativa al tratamiento con vasodilatadores para pacientes con neumopatía crónica en quienes están contraindicados los vasodilatadores. La dobutamina también se utiliza a menudo como alternativa farmacológica a las pruebas de esfuerzo durante la ecocardiografía de esfuerzo. Protocolos de perfusión miocárdica y de imágenes de viabilidad. Los protocolos de imagen se ajustan al paciente individual con base en aspectos clínicos, riesgo del paciente, capacidad para realizar ejercicio, índice de masa corporal y otros factores. Para las imágenes de tomografía por emisión de fotón único, los marcadores con tecnesio 99 metastable se utilizan más a menudo para la creación de imágenes porque se asocian con la mejor calidad de imágenes y las dosis más bajas de radiación al paciente. Figura 236.5. La selección del protocolo, solo de esfuerzo, de un solo día o de 2 días, depende del paciente y los aspectos clínicos. Después de la inyección intravenosa, la captación miocárdica de marcadores radiactivos con tecnesio 99 metastable es rápida, 1 a 2 minutos. Posteriormente, estos marcadores se fijan a nivel intracelular en las mitocondrias y muestran cambios mínimos con el paso del tiempo. Por ello, los trazadores con tecnesio 99 metastable pueden ser útiles en pacientes con dolor torácico que ocurre en reposo de causa poco clara, porque pueden ser inyectados mientras tienen dicho dolor y las imágenes se obtienen poco tiempo después una vez que los síntomas han cedido. Además, un estudio de perfusión miocárdica normal después de una inyección en reposo en un paciente con dolor torácico activo descarta isquemia miocárdica como causa del dolor torácico, elevado valor predictivo negativo. Aunque en el pasado se utilizaron a menudo los protocolos con talio 201 para imágenes de perfusión, hoy en día rara vez se utilizan porque típicamente se asocian con dosis más elevadas de radiación para el paciente. Los estudios de imagen de perfusión miocárdica con tomografía por emisión de positrones son una alternativa a la tomografía por emisión de fotón único. Se asocian con mayor precisión diagnóstica y menor dosis de radiación al paciente. Cuadro 236.1. La semivida ultracorta de algunos radiofármacos para tomografía por emisión de positrones utilizados en la práctica clínica, por ejemplo, Rubidio, 82. Es la principal razón por la que las imágenes casi siempre se combinan con esfuerzo inducido por fármacos, no por ejercicio. No obstante, es posible realizar ejercicio con radiofármacos de vida relativamente más prolongada, por ejemplo, 13N, amoníaco.
Por lo general, los protocolos de imagen son más rápidos que la tomografía por emisión de fotón único, pero más costosos. En comparación con tomografía por emisión de fotón único, la tomografía por emisión de positrones tiene mejor resolución espacial y de contraste, además de proporcionar mediciones absolutas de la perfusión miocárdica, en mililitros por minuto por gramo de tejido, con lo que proporciona información sobre la reserva regional del paciente y el flujo coronario global. Esto último ayuda a mejorar la precisión diagnóstica y estratifica el riesgo, en especial en pacientes obesos, en mujeres y en individuos con alto riesgo, por ejemplo, diabetes mellitus. Figura 236.6. Los equipos actuales para tomografía por emisión de positrones y tomografía por emisión de fotón único se combinan con un equipo para tomografía, conocido como equipo híbrido tomografía por emisión de positrones / tomografía y tomografía por emisión de fotón único / tomografía. La tomografía se utiliza sobre todo para guiar la posición del paciente en el campo de visión y corregir la falta de homogeneidad en la distribución del radiofármaco por atenuación por acción de los tejidos blandos, conocido como corrección de la atenuación. Sin embargo, también es utilizado para obtener datos diagnósticos, lo que incluye cuantificación de depósitos de calcio en las arterias coronarias, angiografía coronaria por tomografía o ambas, véase más adelante. Para la valoración de la viabilidad miocárdica en pacientes con miocardiopatía isquémica, los estudios de imagen de perfusión miocárdica, con tomografía por emisión de fotón único o tomografía por emisión de positrones, por lo general se combinan con imágenes metabólicas, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa. En hospitales sin acceso a estudio de tomografía por emisión de positrones, las imágenes tomográficas por emisión de fotón único con talio 201 son una alternativa excelente. Tomografía computarizada cardíaca. La tomografía obtiene imágenes al hacer pasar haces delgados de rayos X a través del cuerpo en varios ángulos para generar una imagen transversal. Las mediciones de la transmisión de los rayos X se reúnen por detectores y se digitalizan en píxeles para formar una imagen. La información en escala de grises en píxeles individuales se determina mediante la atenuación de los rayos X a lo largo de su trayecto a través de tejidos de diferentes densidades, referenciados como valor para unidades de agua conocidas como unidades Hounsfield. En las imágenes de tomografía resultantes el hueso adquiere un color blanco brillante, el aire es negro, y la sangre y el músculo muestran grados variables de grises. No obstante, por el limitado contraste entre las cavidades cardíacas y las estructuras vasculares, se necesitan fármacos con yodo para la mayor parte de las indicaciones cardiovasculares. La tomografía cardíaca produce imágenes tomográficas del corazón y de las estructuras circundantes. Con equipos modernos de tomografía pueden obtenerse datos tridimensionales del corazón en 5 a 15 segundos con resolución espacial inferior a milímetros. Puntuación de calcio por tomografía. Esta es una aplicación simple de la tomografía cardíaca y no requiere la administración de medio de contraste yodado. La presencia de calcificación en las arterias coronarias se ha relacionado con incremento de la carga de aterosclerosis y mortalidad de causa cardiovascular. El calcio coronario se cuantifica, por ejemplo, puntuación de Agatston, y se clasifica como mínimo, 0 a 10, leve, 10 a 100, moderado, 100, 400, o grave, mayor de 400. Figura 236.7. La puntuación de calcio en arterias coronarias se normaliza con base en la edad y género, se indica como percentiles. Los estudios demográficos en grupos de individuos asintomáticos han informado un valor pronóstico elevado de la cuantificación de calcio por tomografía. Con técnicas apropiadas, la dosis de radiación asociada con calcio en arterias coronarias es muy baja, cerca de casi 1 a 2 milisieverts. Angiografía coronaria por tomografía. La angiografía por tomografía surge como una alternativa viable a la angiografía coronaria con penetración corporal en algunos pacientes. Las imágenes de las arterias coronarias por tomografía son difíciles por el tamaño pequeño de la luz y por el movimiento cardíaco respiratorio. El movimiento respiratorio puede reducirse al pedir al paciente que no respire. El movimiento cardíaco se reduce al disminuir la frecuencia cardíaca del paciente, de manera ideal a cifras menores de 60 latidos por minuto utilizando beta bloqueadores orales u otros fármacos para reducir la frecuencia cardíaca. Cuando se realiza angiografía por tomografía coronaria, la calidad de la imagen se incrementa aún más utilizando nitroglicerina sublingual para aumentar la luz coronaria justo antes de la inyección del medio de contraste.
Las imágenes de la totalidad del volumen cardíaco se sincronizan con la administración oportuna de medio de contraste intravenoso y de acuerdo con el peso corporal. La obtención de la imagen se vincula con el ciclo cardíaco mediante la activación del electrocardiograma. Las imágenes resultantes se procesan con una computadora para crear imágenes tridimensionales, lo que facilita la interpretación de la anatomía coronaria y permite el cálculo de la gravedad de la aterosclerosis. Figura 236.7. Resonancia magnética cardíaca. La resonancia cardíaca se basa en las imágenes de los protones del hidrógeno. Esto es una ventaja dada la abundancia de agua en el cuerpo humano. Cuando el cuerpo se coloca dentro del resonador, los protones de distintos tejidos, ya sean los de líquidos simples o de macromoléculas complejas como la grasa o las proteínas, interactúan con el campo magnético en sus frecuencias particulares. Un conjunto de espirales con gradiente ortogonal en el escáner está diseñado para hacer la localización espacial de los protones, de manera que puedan aplicarse pulsos de energía de radiofrecuencia para obtener imágenes de planos de interés seleccionados. Una vez que los pulsos de radiofrecuencia se detienen, la energía absorbida se libera y es captada por las espirales receptoras dispuestas por fases situadas en la superficie corporal del paciente. Se registran en formato digital en una matriz de datos conocida como espacio K y luego se reconstruyen en una imagen por resonancia magnética. Los grandes despliegues de métodos de programas informáticos para emitir pulsos de radiofrecuencia se conocen como secuencias de pulsos y se enfocan en extraer diferentes tipos de información sobre la estructura o función cardíaca. En la resonancia cardíaca, las secuencias de pulsos T1 son las más frecuentes, valoran la estructura y función cardíacas, el flujo sanguíneo y la perfusión cardíaca. Por otra parte, las secuencias de pulsos T2 y T2* analizan de forma respectiva el edema miocárdico y la infiltración miocárdica de hierro. Típicamente, la activación por vector electrocardiográfico y las pausas respiratorias repetitivas del paciente se usan para suprimir los movimientos cardíacos y respiratorios, respectivamente. No obstante, con el avance técnico, el algoritmo para recopilación rápida de datos y la activación por posición diafragmática eliminaron la necesidad de activación por el electrocardiograma y la pausa respiratoria en situaciones complicadas. En el cuadro 236.2 se muestra una lista común de secuencias de pulsos utilizados en resonancia cardíaca. Valoración de la estructura y función cardíacas. La ecocardiografía, resonancia cardíaca y tomografía cardíaca son capaces de valorar la estructura y función cardíacas. En general, la primera de ellas se considera el método primario de imagen para estas valoraciones. Los estudios de imagen por radioisótopo también pueden utilizarse para valorar la función del ventrículo izquierdo al nivel regional y la función sistólica global. Más a menudo se utiliza la ecocardiografía para valorar el tamaño de las 4 cavidades y el grosor de las paredes ventriculares, las cuales se ven afectadas por enfermedades cardíacas y sistémicas. En general, la estructura del ventrículo izquierdo se valora al cuantificar su volumen y masa. Es fácil calcular los volúmenes ventriculares izquierdos a partir de la ecocardiografía bidimensional si se usan métodos que incorporan cálculos geométricos. La precisión de estos métodos por ecocardiografía es limitada porque la perspectiva del plano de la imagen puede ocasionar subestimación del volumen. Además, casi todos estos métodos requieren identificación precisa del borde endocárdico. Al respecto, las técnicas tomográficas de alta resolución como la resonancia cardíaca o la tomografía cardíaca se consideran más precisas para la valoración volumétrica. La ecocardiografía tridimensional tiene varias ventajas sobre la ecocardiografía bidimensional puesto que no requiere suposiciones geométricas sobre el ventrículo izquierdo para la cuantificación del volumen y de la fracción de expulsión. Sin embargo, las imágenes de ecocardiografía tridimensional requieren experiencia. En la práctica clínica todas estas técnicas no se utilizan de forma amplia. La dilatación del ventrículo izquierdo es común en varias cardiopatías. Por ejemplo, la disfunción regional secundaria e infarto miocárdico finalmente resulta en dilatación ventricular progresiva por remodelamiento. Aunque la dilatación a menudo inicia en la región afectada por el infarto, puede ocurrir dilatación compensadora subsiguiente en regiones miocárdicas distantes. La presencia de anomalías regionales en la cinética parietal asociadas con adelgazamiento ventricular, que indica la presencia de cicatriz en la distribución coronaria, sugiere fuertemente una causa isquémica. La valoración directa del miocardio infartado es posible con resonancia cardíaca, evidente como área de reforzamiento tardío con gadolinio, e imágenes de gammagrafía.
valorada por perfusión regional o defectos metabólicos en reposo. La resonancia cardíaca puede ser en particular útil para determinar la causa de dilatación y disfunción ventriculares, con el uso de reforzamiento tardío con gadolinio en el trayecto de las arterias coronarias, lo que es casi patognomónica para infarto. Video 236.1. Se observa una dilatación ventricular más general en la miocardiopatía y en la dilatación por valvulopatía cardíaca. Las miocardiopatías idiopáticas no isquémicas por lo general resultan de la dilatación y disfunción ventriculares globales con adelgazamiento de las paredes. Los pacientes con pérdida sustancial de la sincronía ventricular por anomalías de la conducción tienen un patrón de contracción típico, por ejemplo, retraso de la contracción de la pared lateral en el bloqueo de rama izquierda del haz de His. Como se explica más adelante, las lesiones con insuficiencia de las válvulas mitral o aórtica pueden causar dilatación ventricular sustancial. La valoración del tamaño ventricular es primordial en la valoración y programación de la corrección quirúrgica. Como los cambios en el tamaño ventricular se utilizan en la práctica clínica para determinar qué pacientes deben someterse a cirugía valvular, es esencial la valoración precisa de los cambios en el tamaño ventricular. Aunque la ecocardiografía seriada puede proporcionar estos datos, la valoración seriada por resonancia cardíaca puede ser más precisa cuando es importante apreciar cambios sutiles con el paso del tiempo. El grosor de la pared ventricular izquierda y su masa son también mediciones importantes de enfermedades cardíacas y sistémicas. El ventrículo izquierdo presenta hipertrofia bajo cualquier condición en la cual se incremente la poscarga, lo que incluye enfermedades que obstruyen el infundíbulo ventricular, como estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica y membranas subaórticas. En la obstrucción aórtica poscardíaca observada en la coartación o en enfermedades sistémicas caracterizadas por incremento de la poscarga como la hipertensión. El patrón de hipertrofia ventricular puede cambiar dependiendo de la causa. La estenosis aórtica y la hipertensión se caracterizan por hipertrofia concéntrica, en la cual ocurre engrosamiento concéntrico de las paredes ventriculares. El tamaño de la cavidad suele ser pequeño. En alteraciones con sobrecarga de volumen como la insuficiencia mitral o aórtica suele haber incremento mínimo en el grosor de la pared ventricular, pero la dilatación ventricular sustancial ocasiona incremento notable en la masa ventricular izquierda. El grosor de la pared ventricular se mide y la masa ventricular puede calcularse por ecocardiografía o resonancia cardíaca. Aunque las imágenes por radioisótopos y la tomografía cardíaca también proporcionan mediciones de la masa ventricular izquierda, por lo general no se utilizan para este propósito. Aunque las mediciones del grosor de la pared con ecocardiografía son relativamente sencillas y precisas, para determinar la masa ventricular izquierda por ecocardiografía es necesario utilizar una de varias fórmulas que consideren el grosor de la pared y las dimensiones de la cavidad ventricular. La valoración de la masa ventricular izquierda por resonancia cardíaca tiene la ventaja de no requerir suposiciones geométricas, por tanto, es más precisa que la ecocardiografía. Valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La valoración de la fracción de expulsión o el porcentaje de sangre expulsada con cada latido ha sido el método primario para valorar la función sistólica. En general, se calcula al restar el volumen telesistólico del volumen telediastólico y dividirlo entre el volumen telediastólico. Todas las modalidades de imagen cardíaca proporcionan mediciones directas de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Como se revisó antes, las técnicas tomográficas, resonancia cardíaca, tomografía e imágenes con radioisótopos, por lo general son más precisas y más reproducibles que la ecocardiografía porque no se realizan suposiciones geométricas. Una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo mayor del 55% en general se considera normal. Una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de 50 a 55% se considera en el intervalo normal bajo. Las nuevas técnicas para valorar la función sistólica, como las imágenes de tensión o deformación miocárdicas, utilizan métodos de rastreo de puntos en la ecocardiografía o etiquetado miocárdico en resonancia cardíaca, lo que puede proporcionar un método más sensible para la detección de la disfunción sistólica. Valoraciones adicionales con base en estos métodos novedosos incluyen análisis de la torsión miocárdica. Aunque dichas técnicas no se utilizan de manera sistemática, pueden ser de particular utilidad en ciertos trastornos como valvulopatías cardíacas y detección temprana de cardiotoxicidad después de quimioterapia, radioterapia o ambas. Además de calcular la fracción de expulsión, el volumen por latido puede valorarse con cualquiera de los métodos de imágenes si se resta el volumen telesistólico del volumen telediastólico.
o si se cuantifican los flujos anterógrados con métodos Doppler ecocardiográficos o imágenes por resonancia cardíaca con contraste de fase. Permiten mediciones de la función sistólica, además de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Valoración de la función diastólica del ventrículo izquierdo. La ecocardiografía es el principal método para la valoración clínica de la función diastólica. Avances recientes en imágenes de tejidos Doppler permiten la valoración precisa de la velocidad del movimiento de la pared miocárdica al estudiar el desplazamiento del anillo mitral durante la diástole. La velocidad de relajación del anillo mitral o E' es inversamente proporcional a la constante de tiempo de relajación, tau, ha demostrado tener importancia pronóstica. Al dividir la velocidad máxima del flujo estándar a través de la válvula mitral, E, entre la velocidad de relajación del anillo mitral se obtiene E sobre E', que se ha demostrado tiene relación con las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. La utilidad de las razones estándar de ondas EIA para la valoración de la función diastólica se ha puesto en duda. El tiempo de desaceleración mitral puede ser una medición de utilidad si es muy corta, menos de 150 milisegundos, lo que sugiere una fisiología restrictiva y disfunción diastólica graves. Se han propuesto varios métodos de gradación para la función diastólica que consideran diversos parámetros históricos, incluidas las velocidades de relajación de los tejidos con Doppler, Doppler venoso pulmonar y tamaño de la aurícula izquierda, figura 236.8. La función diastólica se deteriora con la edad, por lo que la mayor parte de los parámetros deben ajustarse a este factor. Valoración de la función del ventrículo derecho. Se ha observado que el tamaño y la función del ventrículo derecho tienen importancia pronóstica en diversas enfermedades. Estos pueden valorarse por ecocardiografía, resonancia cardíaca o métodos de imágenes con radioisótopos. La resonancia cardíaca se considera la técnica más precisa sin penetración corporal para valorar la estructura y fracción de expulsión del ventrículo derecho, video 236.2. Por lo general, la valoración del ventrículo derecho por ecocardiografía ha sido cualitativa, en parte por la geometría inusual del ventrículo derecho. No obstante, se dispone de varios métodos cuantitativos para valorar la función de este, incluido el cambio en el área fraccional, área diastólica menos área sistólica, sobre área diastólica, que se ha relacionado con los resultados en la insuficiencia cardíaca y después de infarto de miocardio. El desplazamiento del anillo tricuspideo, desplazamiento en el plano sistólico del anillo tricuspideo, TAPSE, es otro método utilizado ampliamente para la valoración de la función del ventrículo derecho, aunque se utiliza sobre todo en ámbitos de investigación. Las anomalías en la función y tamaño de este ventrículo suelen ser secundarias a enfermedades que lo afectan intrínsecamente por trastornos en los cuales dicho ventrículo responde a anomalías en otras partes del corazón o de la vasculatura pulmonar. Las enfermedades intrínsecas que afectan el ventrículo derecho incluyen anomalías congénitas, como hipoplasia del mismo y displasia arritmógena del ventrículo derecho, así como enfermedades adquiridas como el infarto del ventrículo derecho y enfermedades infiltrativas que afectan dicho ventrículo. La dilatación ventricular derecha puede originarse por procesos crónicos y agudos. La hipertensión pulmonar de larga evolución o la obstrucción del infundíbulo ventricular pulmonar ocasiona hipertrofia ventricular derecha y por último dilatación. Una de las alteraciones agudas que causan dilatación y disfunción graves de este ventrículo es la embolia pulmonar aguda. En el caso de obstrucción aguda de la arteria pulmonar o de sus ramas, un incremento súbito en la resistencia vascular pulmonar causa que un ventrículo derecho previamente normal se dilate y presente insuficiencia por incremento de la poscarga. En la embolia pulmonar aguda, la dilatación y disfunción del ventrículo derecho son signos de compromiso hemodinámico sustancial y se relacionan con incremento notable en la probabilidad de muerte. Además de la dilatación ventricular derecha, la embolia pulmonar aguda a menudo se asocia con un patrón específico de disfunción regional del ventrículo derecho, a menudo conocida como signo de McConnell, caracterizado por conservación del movimiento de la pared del ventrículo derecho en las regiones basal y apical, y disgenesia en la porción media de la pared libre del ventrículo derecho. Esta anomalía es muy específica para embolia pulmonar aguda y probablemente es secundaria a incremento agudo en la carga ventricular derecha. Cualquier enfermedad que incremente la resistencia vascular pulmonar puede ocasionar dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de larga evolución aumenta la resistencia vascular pulmonar y causa cardiopatía pulmonar, COAR pulmonale. La neumonía aguda puede causar datos similares a la embolia pulmonar aguda.
En pacientes con dilatación del ventrículo derecho sin neumopatía evidente, se considera la presencia de cortocircuitos intracardíacos. Con el paso del tiempo, el incremento del flujo a través de la vasculatura pulmonar como consecuencia de comunicaciones interauriculares o interventriculares puede causar incremento en la resistencia pulmonar con dilatación subsiguiente e hipertrofia del ventrículo derecho. La dilatación y disfunción de este último también tienen importancia pronóstica en las enfermedades de las cavidades izquierdas del corazón. También se ha demostrado que son factores pronósticos importantes de los resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio. Además de la valoración de la estructura y función de los ventrículos izquierdo y derecho, la valoración de otras cavidades cardíacas también aporta indicios importantes sobre enfermedades intracardíacas y sistémicas. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda es común en pacientes con hipertensión y también sugiere incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. El tamaño de la aurícula izquierda a menudo se conoce como la hemoglobina A1C de la función diastólica, porque refleja incrementos de larga evolución en las presiones de llenado de las cavidades izquierdas del corazón. La dilatación de la aurícula derecha y la dilatación de la vena cava inferior son comunes en enfermedades en las cuales se eleva la presión venosa central. Consideraciones de seguridad del paciente. Exposición a radiación. Las imágenes cardíacas con tomografía y radioisótopos exponen al paciente a radiación ionizante. Varias publicaciones han expresado preocupaciones con respecto a los posibles efectos nocivos de la radiación ionizante asociada con los estudios de imagen cardíaca. La dosis efectiva es una medición utilizada para valorar los efectos biológicos de la radiación, expresada como milisieverts. Sin embargo, la medición de la dosis efectiva de radiación asociada con estudios de imágenes diagnósticas es compleja e imprecisa, a menudo ocasiona cálculos variables incluso entre expertos. Las dosis efectivas de una tomografía por emisión de fotón único típica de perfusión miocárdica varían entre 4 y 11 milisieverts, dependiendo del protocolo y del tipo de equipo utilizado. La dosis efectiva de una tomografía por emisión de positrones típica de perfusión miocárdica es cercana a 2.5 a 4 milisieverts. La exposición a la radiación asociada con tomografía cardíaca es variable y, al igual que con los estudios de imagen con radioisótopos, también depende del protocolo de imagen y del equipo utilizado. Aunque las dosis históricas de radiación por tomografía cardíaca han sido bastante elevadas, la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo, modulación del tubo de rayos X, estudios prospectivos con control con electrocardiograma, han ocasionado reducciones importantes de las dosis. Las dosis de radiación promedio actuales para la angiografía por tomografía coronaria varían de 5 a 15 milisieverts y, en casos selectos, pueden ser de cifras tan bajas como 1 milisievert. Los laboratorios de imagen siguen el principio ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible, cuando se equilibran las necesidades clínicas con la obtención de imágenes. En comparación, la dosis promedio para la angiografía coronaria invasiva es cercana a 7 milisieverts, mientras que la exposición a la radiación por fuentes naturales en Estados Unidos es cercana a 3 milisieverts por año. El riesgo de cáncer mortal por radiación relacionado con obtención de imágenes médicas es difícil de calcular con precisión, pero probablemente sea pequeño y difícil de diferenciar de los riesgos naturales de cáncer. El riesgo bajo pero potencial por la obtención de imágenes obliga a una valoración de la proporción de riesgo sobre beneficio en cada paciente. En este contexto, deben considerarse los riesgos de ignorar información importante al no realizar algunas pruebas que podrían influir en el tratamiento a corto plazo y en los resultados, por la preocupación teórica de riesgo bajo de cáncer a largo plazo. Antes de indicar cualquier estudio clínico, en especial aquellos asociados con radiación ionizante, debe asegurarse que el estudio es apropiado y que los beneficios potenciales sobrepasan a los riesgos. La probabilidad de que un estudio afecte el tratamiento clínico de un paciente debe considerarse antes de realizar la prueba. Es importante evitar que individuos asintomáticos sean sometidos a estudios programados. Medios de contraste. Los medios de contraste se utilizan a menudo en tomografía cardíaca, resonancia cardíaca y ecocardiografía. Su uso incrementa de manera significativa la información diagnóstica de cada una de estas pruebas, pero su administración implica riesgos potenciales que deben considerarse. El riesgo de reacciones secundarias por medios de contraste yodados, utilizados en tomografía cardíaca, es bien conocido. Se desconoce la patogenia precisa de las reacciones después de la administración de medios de contraste yodados por vía intravenosa.
La incidencia general de reacciones al medio de contraste es de 0.4 a 3% con formulaciones no iónicas y más elevada para formulaciones iónicas. La mayor parte de reacciones adversas al medio de contraste son leves y ceden de forma espontánea. El riesgo de nefropatía inducida por medio de contraste en pacientes con función renal relativamente normal, tasa de filtración glomerular mayor de 60 ml por minuto, es bajo. En la mayoría de los pacientes, la nefropatía inducida por medio de contraste se autolimita de forma espontánea. Por lo general se restablece la función renal a cifras basales en 7 a 10 días, sin progresar a la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, este riesgo se incrementa en pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 60 ml por minuto, en especial en ancianos con diabetes. En tales pacientes, es necesaria la detección apropiada y la hidratación antes y después del estudio. El uso de medios de contraste con gadolinio en imágenes de resonancia cardíaca resalta la versatilidad de esta técnica. Aunque existen varios medios de contraste con gadolinio disponibles en Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos no ha autorizado su uso en técnicas de imagen cardíaca. En casi 1% de los pacientes ocurren reacciones leves a medios de contraste con gadolinio, pero son poco frecuentes las reacciones anafilácticas graves. Todos los medios de contraste con gadolinio son quelados para producir compuestos no tóxicos y permitir la excreción renal. Esta quelación es menos estable con algunas marcas de medios de contraste con gadolinio con estructura molecular lineal. Como resultado, la forma libre no quelada de gadolinio causa un trastorno raro, pero grave, llamado fibrosis sistémica nefrógena, que es una reacción inflamatoria intersticial manifestada como fibrosis de los tejidos o de los órganos, causando incluso la muerte. Los factores de riesgo para desarrollar fibrosis sistémica nefrógena incluyen dosis altas de medios de contraste con gadolinio en presencia de disfunción renal grave, tasa de filtración glomerular calculada menor de 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, necesidad de hemodiálisis, tasa de filtración glomerular calculada menor de 15 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, insuficiencia renal aguda y presencia de eventos proinflamatorios simultáneos. Con la detección habitual difundida anterior a la prueba y la posología basada en el peso, en los últimos 10 años se informó una incidencia de fibrosis sistémica nefrógena cercana a cero. La mayoría de los centros de resonancia cardíaca usan los medios de contraste con gadolinio macrocíclicos nuevos, más estables, que además reducen el riesgo de fibrosis sistémica nefrógena. Los medios de contraste también pueden utilizarse en ecocardiografía. La inyección de solución salina agitada se utiliza de manera sistemática para valorar los cortocircuitos cardíacos porque las burbujas son demasiado grandes para atravesar la circulación pulmonar. Después de la inyección de solución salina, la presencia de burbujas en el lado izquierdo del corazón indica un cortocircuito, aunque en ocasiones puede ser difícil determinar su ubicación. El uso aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de agentes de contraste ecocardiográfico es para opacificación de las cavidades izquierdas y para mejorar el delineado del margen endocárdico del ventrículo izquierdo en pacientes con ecocardiogramas subóptimos. Tales fármacos consisten en albúmina o microesferas de lípidos llenas de gases inertes, por lo regular perfluorocarburos. Se consideran extremadamente seguros, en casos muy poco comunes, se han asociado con reacciones alérgicas y eventos neurológicos. Consideraciones de seguridad de resonancia cardíaca en pacientes con marcapasos y desfibriladores. La presencia de un marcapasos o desfibrilador es una contraindicación para la resonancia. Los riesgos para el paciente incluyen generación de una corriente eléctrica por el material metálico, sobre todo si hay asas de alambre, movimiento del dispositivo causado por el campo magnético, control y captación inadecuados del ritmo, y generación de calor por el efecto antena. Por el contrario, los centros experimentados informan del éxito de la resonancia cardíaca en pacientes bien seleccionados y en una instalación clínica con vigilancia cuidadosa. En los últimos años se han diseñado varios modelos de marcapasos permanentes y desfibriladores cardioversores implantables automáticos que se aprobaron para uso clínico a fin de permitir la obtención de imágenes por resonancia cardíaca en condiciones estrictas, obtuvieron la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos. Aplicaciones de imagen cardíaca centradas en el paciente. Coronariopatía. Las bases para la aplicación diagnóstica de pruebas de imagen en pacientes con coronariopatía conocida o sospechada deben considerarse teniendo en cuenta la probabilidad de la enfermedad antes de la realización de pruebas, así como de las características específicas de las pruebas de imagen, sensibilidad y especificidad.
En pacientes sintomáticos, la prevalencia de probabilidad de coronariopatía antes de la prueba difiere en base al tipo de síntoma, angina típica, angina atípica, dolor torácico de origen no cardíaco, así como de la edad, sexo y factores de riesgo coronario. En un paciente individual, los resultados de las pruebas iniciales informan de la probabilidad de coronariopatía después de la realización de pruebas. En pacientes sometidos a pruebas secuenciales, por ejemplo, electrocardiograma en tapiz rodante seguida de estudios de imagen con esfuerzo, la probabilidad de la enfermedad después de la realización de la primera prueba se transforma en la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba para la segunda prueba. Sin importar la secuencia, se esperaría obtener suficiente información para confirmar o descartar el diagnóstico de coronariopatía. Tal información permitirá una estratificación precisa del riesgo para guiar las decisiones terapéuticas. En el cuadro 236.3 se resumen las precisiones diagnósticas relativas de las modalidades de imagen cardíaca para el diagnóstico de coronariopatía. Es importante resaltar que la gran mayoría de estudios, incluidos metaanálisis de precisión diagnóstica de modalidades de imagen cardíaca para el diagnóstico de coronariopatía, fueron estudios pequeños, retrospectivos, realizados solo en un centro hospitalario, que incluye predominantemente pacientes varones con prevalencia elevada de coronariopatía, mayor del 50 a 60%. Estudios en múltiples centros hospitalarios que han valorado el desempeño de las modalidades individuales o que han comparado las diferentes modalidades han producido precisiones diagnósticas más modestas, lo que corresponde más estrechamente a la forma en que estas pruebas se desempeñan en la práctica. Ecocardiografía de esfuerzo. La característica distintiva de la isquemia miocárdica durante la ecocardiografía de esfuerzo es el desarrollo de nuevas anomalías en el movimiento parietal regional y disminución del grosor sistólico de la pared. Video 236.3. La ecocardiografía de esfuerzo puede realizarse en conjunto con ejercicio o administración de dobutamina. Esta técnica es mejor para identificar anomalías inducibles en el movimiento parietal en segmentos con contractilidad previamente normal. En un paciente con anomalías de la cinética parietal en reposo, la especificidad de la ecocardiografía de esfuerzo se reduce y el deterioro de la función regional de un segmento previamente anormal podría reflejar deterioro de la función contráctil en casos de incremento de la tensión parietal más que nueva evidencia de isquemia inducible. Las ventajas de la ecocardiografía de esfuerzo sobre otras técnicas de imagen con esfuerzo incluyen su relativa buena precisión diagnóstica, la disponibilidad amplia, que no se utiliza radiación ionizante y un costo relativamente bajo. Las limitaciones de la ecocardiografía de esfuerzo incluyen 1. Las dificultades técnicas relacionadas con la obtención de imágenes en el esfuerzo máximo, por la hiperpnea durante el ejercicio y por el movimiento cardíaco. 2. El hecho de que puede observarse una recuperación rápida de la cinética parietal en casos de isquemia leve, en especial con enfermedad de un vaso, lo que limita su sensibilidad. 3. La dificultad para detectar isquemia residual en zonas infartadas por las anomalías de la cinética parietal en reposo. 4. Una gran dependencia del operador para la obtención de datos ecocardiográfico y para el análisis de las imágenes. Y 5. El hecho de que las imágenes de alta calidad en que se observan todos los segmentos miocárdicos ocurre solo en el 85% de los pacientes. Nuevas técnicas incluyen una segunda imagen armónica y el uso de medios de contraste intravenosos para mejorar la calidad de la imagen, pero sus efectos sobre la precisión diagnóstica no están bien documentados. Al igual que con las imágenes de perfusión nuclear, la ecocardiografía de esfuerzo a menudo se utiliza para estratificar el riesgo en pacientes con coronariopatía conocida o sospechada. Una ecocardiografía de esfuerzo negativa se asocia con un excelente pronóstico y permite la identificación de pacientes con bajo riesgo. Por el contrario, el riesgo de eventos adversos se incrementa con la extensión y gravedad de las anomalías de la cinética parietal en la ecocardiografía de esfuerzo. Imágenes de esfuerzo con radioisótopos. Los estudios de imagen de perfusión miocárdica con tomografía por emisión de fotón único son la forma más común de pruebas de imagen de esfuerzo para la valoración de coronariopatía. La presencia de un defecto reversible en la perfusión miocárdica es indicativa de isquemia, figura 236.9, imagen de la izquierda, mientras que un defecto fijo de la perfusión por lo general refleja un infarto miocárdico previo, figura 236.9, imagen de la derecha. Como se mencionó antes, la tomografía por emisión de positrones tiene ventajas en comparación con tomografía por emisión de fotón único, pero es más costosa y no se encuentra ampliamente disponible. Por tanto, se considera una tecnología emergente en la práctica clínica.
Las imágenes de perfusión nuclear son otro método muy útil para el diagnóstico de coronariopatía obstructiva, cuantificación de la magnitud de la isquemia miocárdica inducible, valoración de la extensión de la viabilidad de tejido y para guiar las opciones terapéuticas, selección de pacientes para revascularización. Una de las aplicaciones más útiles en la práctica clínica de las imágenes de perfusión con radioisótopos es para estratificación del riesgo. Está bien confirmado que los pacientes con tomografía por emisión de fotón único o tomografía por emisión de positrones normal muestran una mediana de eventos cardíacos mayores de menos de 1% al año. El riesgo de muerte e infarto miocárdico se incrementa de manera lineal con el incremento en la magnitud de las anomalías de perfusión, lo que refleja la extensión y gravedad de coronariopatía. Pese al uso amplio y la aceptación clínica de las imágenes con radioisótopos en la valoración de coronariopatía, una limitación reconocida de este método es que a menudo se detectan solo territorios coronarios irrigados por arterias con las estenosis más graves. En consecuencia, es relativamente insensible para delinear con precisión la extensión de la coronariopatía obstructiva detectada por medios angiográficos, en especial en casos de enfermedad de múltiples vasos. El uso de flujo sanguíneo miocárdico cuantitativo y la reserva de flujo coronario con tomografía por emisión de positrones pueden ayudar a mitigar estas limitaciones. En pacientes con isquemia equilibrada o carga difusa, las mediciones de reserva de flujo coronario descubren áreas del miocardio en riesgo que podrían pasarse por alto mediante la realización solo de valoración relativa de perfusión miocárdica. Figura 236-10. En cambio, una reserva de flujo coronario normal se asocia con un valor predictivo negativo muy elevado para descartar coronariopatía angiográfica de alto riesgo. Estas mediciones de reserva de flujo coronario también contribuyen a la estratificación del riesgo a través del espectro de cambios isquémicos, incluidos pacientes con perfusión miocárdica visualmente normal, imágenes de perfusión híbridas, tomografía y nucleares. Como muchos de los equipos de medicina nuclear de generación más reciente integran tomografía y cámara gamma en el mismo portal de adquisición, es posible obtener y cuantificar el miocardio cicatrizado y obtener una cuantificación calcio en arterias coronarias a partir de un estudio de modalidad dual, tomografía por emisión de fotón único / tomografía o tomografía por emisión de positrones / tomografía, figura 236-11. La razón para este método integrado se basa en el hecho de que el método para obtener imágenes de perfusión se diseñó para descubrir solo la aterosclerosis que causa obstrucción. Por el contrario, la cuantificación calcio en arterias coronarias proporciona una medición cuantitativa de la extensión anatómica de la aterosclerosis. Esto proporciona una oportunidad para mejorar los modelos tradicionales para la valoración del riesgo utilizando solo imágenes nucleares, en especial en pacientes sin coronariopatía conocida. Tomografía cardíaca. Las placas voluminosas son más propensas a calcificación. Las lesiones estenóticas con frecuencia contienen grandes cantidades de calcio. Existe evidencia de que cuantificaciones altas de calcio en arterias coronarias por lo general pronostican una elevada probabilidad de coronariopatía obstructiva. Los datos disponibles apoyan el concepto de un fenómeno de umbral que controla estas relaciones, cuantificación de Agatston mayor de 400. A pesar de esto, dado el hecho de que las cuantificaciones de calcio en arterias coronarias son marcadores inespecíficos de coronariopatía obstructiva, se debe tener precaución al utilizar esta información con base para la referencia de pacientes a angiografía coronaria, sobre todo en pacientes asintomáticos con pruebas de esfuerzo con riesgo bajo. Por el contrario, cuantificaciones de calcio en arterias coronarias menores de 400, en especial en pacientes asintomáticos con probabilidad intermedia a elevada de coronariopatía y en aquellos individuos con angina típica podría ser menos eficaz para descartar coronariopatía, en especial en varones sintomáticos jóvenes y mujeres que tienen aterosclerosis principalmente no calcificada, figura 236-12, como se revisó antes. La mejoría en la resolución temporal y espacial de los equipos de tomografía modernos con múltiples detectores ofrece un método singular sin penetración corporal para delinear la extensión y gravedad de la aterosclerosis coronaria. La sensibilidad extremadamente elevada de este método lo hace muy eficaz para descartar la presencia de coronariopatía, valor predictivo negativo elevado, cuadro 236-3. En casos de cuantificaciones elevadas de calcio coronario, por ejemplo, mayor de 400, la especificidad se reduce por el surgimiento de artefactos por el calcio que no permiten la valoración de la luz vascular con precisión.
Dado el elevado valor predictivo negativo de la angiografía por tomografía, un estudio normal descarta de manera eficaz una coronariopatía obstructiva y evita la necesidad de estudios adicionales. Como se comenta más adelante, esto puede ser bastante útil en pacientes con riesgo clínico bajo e intermedio que acuden al servicio de urgencias con dolor torácico. Sin embargo, la capacidad limitada de esta técnica para determinar la gravedad de la estenosis y predecir qué obstrucción limita el flujo puede hacer que un resultado anormal del estudio sea más difícil de interpretar, sobre todo en términos de la posible necesidad de una revascularización coronaria. Hay datos emergentes que sugieren que agregar valoraciones por tomografía de perfusión miocárdica de esfuerzo, similar a las pruebas de perfusión miocárdica de esfuerzo con resonancia cardíaca, figura 236.13, imagen superior, o el cálculo de la reserva de flujo fraccionada, denominada FFRCT, figura 236.13, imagen inferior, son útiles para definir la importancia hemodinámica de la estenosis anatómica. Sin embargo, no hay un uso clínico sistemático y continúa como una tecnología emergente. Al igual que con angiografía coronaria con penetración corporal, la valoración de la extensión de coronariopatía por angiografía por tomografía puede proporcionar información útil para el pronóstico. En pacientes sin coronariopatía obstructiva en la angiografía por tomografía se ha informado una tasa baja de eventos cardíacos a un año. Para pacientes con coronariopatía obstructiva, el riesgo de eventos cardíacos adversos se incrementa de manera proporcional con la extensión de la coronariopatía obstructiva detectada por angiografía. Hay nueva evidencia de que incluso la presencia de aterosclerosis no obstructiva aumenta el riesgo de incidentes cardíacos adversos. Aunque la angiografía por tomografía es útil en la valoración de la permeabilidad de los injertos de derivación, la valoración de las endoprótesis es un poco más difícil por la limitada resolución espacial de la tomografía y el diámetro de la endoprótesis. Diámetros menores de 3 milímetros se asocian con mayor número de visualización parcial de la luz vascular y estudios no diagnósticos, ambos factores contribuyen a los resultados clínicos limitados. Imagen por resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca valora la isquemia por coronariopatía mediante la valoración de la perfusión miocárdica regional o el movimiento regional de la pared en reposo y durante el esfuerzo. Esto último es análogo a la ecocardiografía con dobutamina. Los estudios de resonancia cardíaca con esfuerzo usan fármacos vasodilatadores o dobutamina. La perfusión miocárdica se valora al inyectar un bolo de medios de contraste con gadolinio seguido de la adquisición continua de datos conforme el medio de contraste pasa a través de las cavidades cardíacas y hacia el miocardio. El déficit relativo de la perfusión se reconoce como regiones de señal de baja intensidad, color negro, en el miocardio, video 236.4. Varios minutos después de la inyección de medios de contraste con gadolinio, la imagen de reforzamiento tardío con gadolinio permite detectar áreas brillantes de cicatriz miocárdica, blanca. Esto compara las regiones con hipoperfusión e infarto para cuantificar la isquemia miocárdica, figura 236.14. Con la mejor delineación de los márgenes endocárdicos, la resonancia cardíaca con dobutamina tiene mayor exactitud diagnóstica que la ecocardiografía con dobutamina para detectar la coronariopatía, sobre todo en pacientes con una ventana acústica deficiente, cuadro 236.3. Las dosis altas de dobutamina conllevan el riesgo de arritmias ventriculares graves, casi 1%, aunque la mayoría de los casos puede prevenirse con la monitorización apropiada de los signos vitales y la función cinética regional. Las ventajas de la resonancia cardíaca de perfusión con esfuerzo sobre la tomografía por emisión de fotón único incluyen su mayor resolución espacial, lo que permite detectar isquemia o infartos subendocárdicos que pueden pasar inadvertidos en la tomografía por emisión de fotón único. Como con otras modalidades de imágenes, los estudios de resonancia cardíaca con esfuerzo pueden tener un valor pronóstico sólido. Un estudio de resonancia cardíaca normal en pacientes con dolor torácico y riesgo intermedio anterior a la prueba se relaciona con una tasa anual menor de 1% de muerte o infarto miocárdico. Selección de las estrategias de pruebas en pacientes sin coronariopatía conocida. Como se comentó antes, existen muchas opciones para la valoración de pacientes con sospecha de coronariopatía que acuden con dolor torácico. Los aspectos críticos a responderse con la estrategia de pruebas incluyen: 1. El dolor torácico refleja coronariopatía obstructiva. 2. ¿Cuáles son los riesgos a corto y largo plazos? 3. ¿Cuáles son las necesidades del paciente a considerar para la revascularización? Para pacientes sintomáticos sin antecedente de coronariopatía y con electrocardiograma normal o casi normal en reposo, que pueden realizar ejercicio,
Las guías del Colegio Americana de Cardiología / Asociación Americana del Corazón recomiendan una estrategia de pruebas de esfuerzo en banda sin fin estándar, como la estrategia inicial de pruebas. Las guías sugieren que los pacientes clasificados con pruebas de esfuerzo en banda sin fin de riesgo bajo, aquellos que logran más de 10 equivalentes metabólicos, MET, sin dolor torácico o cambios electrocardiográficos, reciben al inicio tratamiento médico. Aquellos con pruebas de esfuerzo en banda sin fin de alto riesgo, por ejemplo, angina típica con depresión del segmento ST mayor de 2 milímetros en varias derivaciones, elevación del segmento ST durante el ejercicio, disminución de la presión arterial o arritmias ventriculares sostenidas, son enviados para angiografía coronaria. El uso de pruebas de esfuerzo en mujeres presenta dificultades que no se observan en varones, lo que refleja la diferencia en la baja prevalencia de coronariopatía obstructiva en mujeres y la precisión diferente de las pruebas de esfuerzo en varones y mujeres. En comparación con los varones, la baja probabilidad de enfermedad antes de la prueba significa que más resultados serán positivos falsos. En algunos de estos pacientes, una prueba de esfuerzo en banda sin fin positiva puede reflejar la verdadera isquemia miocárdica causada por disfunción microvascular de las arterias coronarias, conocida como enfermedad microvascular. Además, la incapacidad de las mujeres para ejercitarse a la capacidad aeróbica máxima, la mayor prevalencia de prolapso de la válvula mitral y de enfermedad microvascular y otras razones más pueden contribuir a las diferencias con los varones. Las dificultades para utilizar pruebas de esfuerzo para el diagnóstico de coronariopatía obstructiva en mujeres han llevado a especulaciones de que serían preferibles las imágenes de esfuerzo en comparación con las pruebas estándar de esfuerzo. Sin embargo, datos recientes del estudio clínico Women sugieren que, en mujeres sintomáticas, de bajo riesgo, que pueden realizar ejercicio, la prueba de esfuerzo en banda sin fin estándar es muy eficaz como estrategia diagnóstica inicial en comparación con los estudios con radioisótopos de esfuerzo. De hecho, los resultados a 2 años fueron similares con ambas estrategias diagnósticas. La opción con pruebas de esfuerzo en banda sin fin primero generó costos 48% menores que las imágenes con radioisótopos durante el ejercicio. Los pacientes con riesgo intermedio a elevado después de pruebas de esfuerzo en banda sin fin, por ejemplo, baja duración del ejercicio, dolor torácico, depresión del segmento ST o combinaciones de estos datos sin características de alto riesgo, a menudo necesitarán pruebas adicionales, ya sea en estudios de imagen con esfuerzo o angiografía coronaria por tomografía sin penetración corporal, para identificar con mayor precisión el riesgo clínico. Las estrategias más comunes de imagen con esfuerzo en pacientes con riesgo intermedio incluyen ecocardiografía de esfuerzo e imágenes con radioisótopos. En estos pacientes, las imágenes de esfuerzo con tomografía por emisión de fotón único o con ecocardiografía han demostrado reclasificar con precisión a los pacientes que al inicio se clasificaron por pruebas de esfuerzo en banda sin fin como riesgo bajo o alto, figura 236.15. Siguiendo dicha estrategia en etapas de aplicación de pruebas de esfuerzo en banda sin fin de bajo costo al inicio y reservar los estudios de imagen más costosos para refinar la estratificación del riesgo de pacientes, inicialmente clasificados como riesgo intermedio por pruebas de esfuerzo en banda sin fin es más rentable que aplicar imágenes anatómicas o de esfuerzo como prueba inicial de manera habitual. Se recomienda una estrategia de imágenes de esfuerzo como primer paso para pacientes incapaces de realizar ejercicio a una carga de trabajo adecuada o aquellos con electrocardiogramas anormales en reposo, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda con esfuerzo, bloqueo de rama izquierda del haz de His. Los documentos más recientes con respecto al uso apropiado de radioisótopos e imágenes por ecocardiografía también consideran que la estrategia de imagen puede ser un primer paso apropiado en pacientes con probabilidad intermedia a elevada de coronariopatía, por ejemplo, diabéticos, alteración de la función renal, por incremento de la sensibilidad general para el diagnóstico de coronariopatía y mejoría en la estratificación del riesgo. Si se consideran las aplicaciones clínicas potenciales de las modalidades de imagen, debe considerarse la evidencia que apoya la utilidad de la valoración de la isquemia en comparación con la anatomía. A partir de dicho análisis, una angiografía por tomografía normal es útil porque descarta de manera eficaz la presencia de coronariopatía obstructiva y la necesidad de pruebas adicionales, define un riesgo clínico bajo y facilita la toma de decisiones terapéuticas con respecto al envío a angiografía coronaria. Por su precisión limitada para definir la gravedad de la estenosis y predecir la isquemia,
Los resultados de una angiografía por tomografía anormal son más difíciles de interpretar y de utilizar como base para definir la necesidad potencial de angiografía coronaria con penetración corporal y revascularización. En tales pacientes suelen ser necesarias las pruebas de esfuerzo con vigilancia para determinar la posible necesidad de revascularización, figura 236-16. La justificación de las imágenes de esfuerzo en las estrategias de análisis se ha basado en la identificación de los pacientes que podrían beneficiarse de la revascularización por medio de estimaciones del miocardio en riesgo sin penetración corporal, más que de estenosis anatómicas identificadas por angiografía. Existe evidencia de que la sola presencia de isquemia moderada a grave identifica a pacientes con mejoría aparente de la supervivencia con revascularización. Los pacientes con isquemia leve o sin isquemia son elegibles para tratamiento médico óptimo. Las ventajas de este método incluyen evitar el cateterismo excesivo con los costos y riesgos relacionados y la posibilidad de realizar intervenciones innecesarias. La precisión diagnóstica aceptable de las pruebas de esfuerzo junto con su estratificación del riesgo y la capacidad de brindar información sobre la isquemia para identificar a pacientes que podrían beneficiarse de la revascularización sugiere la participación potencial como estrategia primaria de imagen en pacientes con probabilidad intermedia a elevada de coronariopatía. Aunque los datos disponibles sugieren una exactitud diagnóstica similar con tomografía por emisión de fotón único y ecocardiografía, pero mayor con tomografía por emisión de positrones y resonancia cardíaca, la elección de la estrategia depende de la disponibilidad y la experiencia locales. Selección de las pruebas en pacientes con coronariopatía conocida. El uso y selección de estrategias de análisis en pacientes sintomáticos con coronariopatía confirmada, por ejemplo, antes de la angiografía, del infarto miocárdico y de la revascularización, difieren de la de los pacientes sin coronariopatía previa. Aunque la prueba de esfuerzo en banda sin fin estándar es útil para diferenciar el dolor torácico de origen cardíaco o no cardíaco, el electrocardiograma durante el ejercicio tiene numerosas limitaciones después de infarto del miocardio y la revascularización, en especial después del injerto de derivación arterial coronaria. Estos pacientes con frecuencia tienen anomalías electrocardiográficas en reposo. Además, existe la necesidad clínica de documentar la magnitud y localización de la isquemia para dirigir el tratamiento, en especial la posible necesidad de revascularización dirigida. En consecuencia, las pruebas de imagen se prefieren para la valoración de pacientes con coronariopatía conocida. Existen diferencias importantes en la eficacia de las pruebas de imagen en estos pacientes. Como se mencionó antes, la angiografía por tomografía coronaria tiene limitaciones en pacientes con antecedente de revascularización. La angiografía por tomografía proporciona visualización excelente del injerto de derivación, aunque la circulación original tiende a presentar calcificación intensa y en general no es buen objetivo para los estudios de imagen con angiografía por tomografía. De la misma forma, los artefactos por endoprótesis metálicas también limitan la aplicación de la angiografía por tomografía coronaria en pacientes con antecedente de intervención coronaria percutánea. Si está indicada una estrategia anatómica, se prefiere el envío directo a angiografía con penetración corporal. Los métodos de imagen con esfuerzo son especialmente útiles y se prefieren en pacientes con síntomas de coronariopatía corroborada. Al igual que en pacientes sin antecedentes de coronariopatía, los estudios de imagen normales en pacientes con síntomas y coronariopatía confirmada también identifican a un grupo de bajo riesgo. En aquellos con estudios de imagen de esfuerzo anormales, el grado de anormalidad se relaciona con el riesgo después de la realización de la prueba. Además, los métodos de imagen con esfuerzo pueden localizar y cuantificar la magnitud de la isquemia, con lo que se colabora a la planificación de los procedimientos de revascularización. Al igual que los pacientes con antecedente de coronariopatía, la elección de las estrategias de imagen de esfuerzo depende de la disponibilidad y de la experiencia local. Consideraciones sobre las estrategias de pruebas en pacientes que acuden con dolor torácico al servicio de urgencias. Aunque el dolor torácico agudo es una razón frecuente para acudir al servicio de urgencias, solo pocos pacientes tienen síndrome coronario agudo. Las estrategias utilizadas en la valoración de estos pacientes incluyen biomarcadores cardíacos novedosos, por ejemplo, troponina sérica, pruebas tradicionales de esfuerzo, pruebas de esfuerzo en banda sin fin, y estudios de imagen cardíaca sin penetración corporal. En general se acepta que el objetivo primario de esta valoración es descartar síndrome coronario agudo y otras enfermedades graves más que la detección de coronariopatía.
La valoración sistemática del dolor torácico agudo en la mayor parte de los centros en Estados Unidos incluye la hospitalización en unidades de dolor torácico a fin de descartar síndrome coronario agudo con el uso de electrocardiograma seriado y medición de biomarcadores cardíacos. En pacientes selectos pueden utilizarse pruebas de esfuerzo con o sin imagen para la estratificación adicional del riesgo. La ecocardiografía de esfuerzo y las imágenes con radioisótopos son los estudios de imagen utilizados más a menudo en estos pacientes. Los estudios de imagen de resonancia cardíaca de múltiples parámetros se han utilizado con éxito en pacientes con dolor torácico agudo, video 236.5, por su capacidad para probar múltiples aspectos de la fisiología miocárdica, anatomía cardíaca e identificación de tejidos con imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio. La resonancia cardíaca también es útil para diagnosticar enfermedades que simulan síndrome coronario agudo, por ejemplo, miocarditis aguda, miocardiopatía de Takotsubo, pericarditis, figura 236.17. Como se comentó antes, la angiografía por tomografía coronaria es una técnica de imagen rápida y precisa para descartar la presencia de coronariopatía y también es apropiada para la valoración de pacientes con dolor torácico agudo. Figura 236.18. 4 estudios clínicos con asignación al azar demostraron la factibilidad, seguridad y exactitud de la angiografía por tomografía coronaria en el servicio de urgencias comparada con la atención usual, que casi siempre incluye imágenes con esfuerzo. Los pacientes en estos estudios clínicos tuvieron riesgo clínico muy bajo. En general, no se informaron muertes y hubo muy pocos infartos del miocardio sin diferencias entre los grupos. No hubo diferencias en las visitas a los servicios de urgencias después del alta o en nuevas hospitalizaciones. Tales estudios demostraron disminución de la estancia hospitalaria con la angiografía por tomografía coronaria. La mayor parte de los casos, aunque no en todos, informó disminución del costo. Una observación de un metaanálisis reciente fue que, en comparación con la atención habitual, la mayoría de los pacientes asignados a angiografía por tomografía coronaria fueron sometidos a cateterismo cardíaco, 6.3 en comparación con 8.4%, respectivamente, y revascularización, 2.6 en comparación con 4.6%, respectivamente. El incremento relativo de la frecuencia en los envíos a cateterismo cardíaco y revascularización después de la angiografía por tomografía coronaria comparó las estrategias de imagen con esfuerzo que también se observan en pacientes con síndromes de dolor torácico estable. En conjunto, los datos disponibles sugieren claramente que no todos los pacientes que acuden con dolor torácico agudo requieren estudios de imagen especializados. Los pacientes con riesgo clínico muy bajo y resultados negativos en la medición de biomarcadores, en especial los análisis de troponina de alta sensibilidad, pueden ser clasificados con seguridad. El uso de estudios de imágenes en pacientes con riesgo intermedio debe considerarse con cuidado, sobre todo por los costos descritos antes. Valvulopatía cardíaca. Las anomalías de cualquiera de las 4 estructuras valvulares en el corazón pueden causar disfunción cardíaca importante, insuficiencia cardíaca o incluso la muerte. Se han utilizado ecocardiografía, resonancia cardíaca y tomografía cardíaca para valorar la valvulopatía cardíaca, aunque en general la ecocardiografía se considera la prueba de imagen a realizarse en primer lugar para dicha valoración. Además, la ecocardiografía es el método de detección más rentable para las valvulopatías cardíacas. En algunos casos, la resonancia cardíaca puede complementar la ecocardiografía cuando la ventana acústica ecocardiográfica es inadecuada. Si es necesario cuantificar los datos del flujo sanguíneo con mayor precisión o proporcionar una valoración complementaria de las estructuras vasculares adyacentes que son relevantes para la valvulopatía. La ecocardiografía puede utilizarse para valorar lesiones de insuficiencia y de estenosis de cualquiera de las válvulas cardíacas. Las indicaciones típicas de ecocardiografía para valorar las valvulopatías cardíacas incluyen soplos cardíacos identificados en la exploración física, síntomas de disnea que podrían representar valvulopatía cardíaca, síncope o presíncope y exámenes preoperatorios en pacientes que se someterán a derivación cardíaca. Un estudio estándar de ecocardiografía debe incluir la valoración cuantitativa y cualitativa de todas las válvulas sin importar la indicación y debe servir como una prueba de detección adecuada para la valvulopatía significativa. Valoración de la estenosis aórtica. Este trastorno es una de las formas más comunes de valvulopatía cardíaca, ocurre más a menudo por progresión gradual de la calcificación valvular en válvulas normales y con anomalías congénitas. La valoración de la estenosis aórtica se realiza más a menudo con ecocardiografía,
aunque se han desarrollado técnicas para valoración cuantitativa de la estenosis aórtica con resonancia cardíaca, desde la década pasada cada vez se utilizan más a menudo. En general, la valoración ecocardiográfica inicia con la inspección visual de la válvula. Esto permite la valoración de la morfología valvular, ya sea tricúspide, bicúspide o de otra variante, el grado de calcificación de las valvas y el desplazamiento de las mismas. La válvula aórtica normal consiste en 3 valvas: la coronaria derecha, coronaria izquierda y la valva no coronaria. Las anomalías del desarrollo de las valvas son de las anomalías cardíacas congénitas más comunes, de las cuales la más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, con 2 valvas en lugar de 3. Figura 236-19. La válvula aórtica puede visualizarse en la ecocardiografía, aunque en ocasiones puede ser difícil de diferenciar una válvula aórtica bicúspide de sus variantes, incluida la presencia de una comisura vestigial, RAFE. La válvula aórtica bicúspide, una de las anomalías congénitas más comunes, predispone a la estenosis y a la insuficiencia aórticas. El grado de estenosis aórtica se valora por el cálculo del gradiente de presión a través de la válvula y el área valvular. Los pacientes con estenosis aórtica moderada o grave por lo general tienen velocidades máximas instantáneas de 3 metros por segundo y más elevadas, a menudo tienen más de 4 metros por segundo, lo que corresponde a gradientes de presión de 36 y 64 milímetros de mercurio, de forma respectiva. Como los gradientes de presión a través de la válvula aórtica pueden subestimarse en pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo, el cálculo del área valvular por el principio de continuidad es la técnica más precisa para valorar la gravedad de la estenosis. Sin embargo, la valoración de pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo o bajo gradiente puede ser difícil y en ocasiones requiere pruebas de provocación como ecocardiografía con dobutamina. En tales casos es importante diferenciar si la válvula es capaz de abrirse aún más o si se comporta simplemente como una válvula estenótica por un bajo gradiente de presión. Áreas de válvula aórtica menores de 1 centímetro cuadrado se consideran lesiones graves y áreas valvulares menores de 0.6 centímetros cuadrados se consideran críticas. Los pacientes con buena función ventricular izquierda a menudo pueden tolerar la estenosis aórtica grave por un periodo considerable, pero no deben utilizarse las áreas o gradientes valvulares solo si un paciente será sometido a cirugía de válvula aórtica, ya que esta continúa como una decisión crítica. Algunos pacientes con estenosis aórtica aparente en realidad tienen obstrucción subvalvular o incluso supravalvular. La miocardiopatía hipertrófica representa la forma clásica de estenosis aórtica subvalvular, pero esta suele diferenciarse con facilidad de la estenosis aórtica en la ecocardiografía, ya que puede observarse la abertura de las valvas durante la sístole. Las membranas subaórticas pueden comportarse de manera muy similar a la estenosis de las valvas aórticas. Las membranas por sí mismas pueden ser muy delgadas y difíciles de observar, aunque la presencia de un soplo, un gradiente transvalvular en las valvas aórticas que parecen abrirse normalmente es muy sugestivo de la presencia de una membrana. La estenosis aórtica supravalvular también ocurre, aunque es extremadamente poco común. La aparición de la intervención de las válvulas aórticas a través de un catéter como opción terapéutica para pacientes con estenosis aórtica grave que no son elegibles para sustitución quirúrgica ha resultado una función clínica muy importante para las imágenes, de múltiples modalidades. Las imágenes desempeñan una función crítica en la planificación antes del procedimiento, para la optimización de la implantación durante el procedimiento y para la vigilancia de estos pacientes. La tomografía desempeña una función importante para definir la elegibilidad para el sitio de acceso propuesto, angiografía por tomografía de la aorta y de las arterias ilíacas, y para definir las relaciones anatómicas entre la válvula aórtica y la raíz aórtica, el ventrículo izquierdo y los orificios coronarios. La tomografía cardíaca y la ecocardiografía transesofágica también se han utilizado para definir el tamaño del dispositivo. Se utiliza la ecocardiografía transesofágica durante la implantación del dispositivo para asegurar la mejor compatibilidad entre la prótesis y el paciente, para valorar la posición y la función de la prótesis después de la implantación e identificar complicaciones inmediatas, por ejemplo, insuficiencia aórtica, fuga paravalvular por incompatibilidad entre el paciente y la prótesis. La ecocardiografía es la modalidad de imagen preferida para la vigilancia a largo plazo. Valoración de la insuficiencia aórtica. La valoración de la insuficiencia aórtica requiere valoración cualitativa de la estructura de la válvula aórtica.
La insuficiencia aórtica es una anomalía congénita común de dicha válvula, que más a menudo corresponde a una válvula aórtica bicúspide. La insuficiencia aórtica a menudo coexiste con estenosis aórtica, es común en pacientes con estenosis e insuficiencia aórtica grave. Las anomalías congénitas de las valvas aórticas, como la válvula aórtica bicúspide, son causas comunes de insuficiencia aórtica. La dilatación de la raíz aórtica, como ocurre en pacientes con hipertensión y otros trastornos en los cuales ocurre dilatación cardíaca, también puede ocasionar insuficiencia aórtica incluso cuando las valvas son intrínsecamente normales por coaptación inadecuada de las valvas. La dilatación de la raíz aórtica es común en pacientes con insuficiencia aórtica, como causa o como lesión coexistente. En estos pacientes deben medirse y vigilarse la raíz aórtica y aorta ascendente. Figura 236-20. Como la insuficiencia aórtica puede ocasionar dilatación del ventrículo izquierdo con el tiempo con reducción final de la función ventricular, la atención de pacientes con insuficiencia aórtica requiere valoración seriada del tamaño y función ventriculares. Los pacientes cuyos ventrículos se dilatan más allá de un diámetro telesistólico de 5.5 centímetros o aquellos con disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por debajo de cifras normales, se encuentran en riesgo significativamente más alto de muerte o de insuficiencia cardíaca. Estas mediciones a menudo se utilizan para decidir la necesidad de cirugía valvular. La cuantificación de la insuficiencia misma puede realizarse con varios métodos. La valoración visual semicuantitativa del ancho de un chorro de regurgitación y su profundidad con Doppler de flujo a color es el método más utilizado. El diámetro del chorro como razón del diámetro del infundíbulo ventricular izquierdo proximal a la válvula representa uno de los índices más fiables de gravedad, se correlaciona bien con la valoración angiográfica. De la misma forma, la vena contracta, que representa el diámetro más pequeño de flujo regurgitante al nivel de la válvula, puede utilizarse para valorar la gravedad de la insuficiencia aórtica. Otros métodos con Doppler incluyen la valoración de la semivida de presión con la tasa de reducción del gradiente de presiones entre la aorta y el ventrículo izquierdo, una medición de la gravedad de la insuficiencia aórtica, así como la valoración del flujo aórtico invertido en la aorta descendente. El volumen regurgitante puede calcularse al comparar el flujo a través de las válvulas aórtica y pulmonar, asumiendo que la válvula pulmonar sea suficiente. La resonancia cardíaca ofrece varias ventajas sobre la ecocardiografía en la valoración de la insuficiencia aórtica. Puede ser más precisa que la ecocardiografía para valorar pequeños cambios en el tamaño con función cardíaca que ocurre con el tiempo en pacientes con insuficiencia aórtica. Además, las técnicas de resonancia cardíaca pueden ser muy precisas para cuantificar el volumen de regurgitación en pacientes con insuficiencia aórtica, una limitación conocida de la ecocardiografía. También pueden capturar imágenes tridimensionales del tamaño aórtico que en ocasiones son útiles para establecer la causa de la insuficiencia aórtica o para vigilar al paciente. Figura 236-21 y video 236-6. Valoración de la insuficiencia mitral. La válvula mitral normal se compone de valvas anterior y posterior en una configuración en silla de montar, figura 236-22. Las valvas están unidas a los músculos papilares a través de las cuerdas tendinosas insertadas en el lado ventricular de las valvas. La insuficiencia mitral puede ocurrir por anomalías en las valvas, en las estructuras de las cuerdas o de los ventrículos o en cualquier combinación de estas, figura 236-23. El prolapso de la válvula mitral, en el cual una de las valvas se desplaza por detrás del plano de la otra valva, puede ser causada por degeneración mixomatosa de las válvulas y redundancia de las valvas, rotura de las estructuras de las cuerdas por enfermedades degenerativas o bien, rotura o disfunción de los músculos papilares por infarto miocárdico. El chorro de insuficiencia puede visualizarse con Doppler de flujo a color. La velocidad del chorro de regurgitación depende del gradiente de presión entre las dos cavidades. Esta velocidad tiende a ser muy elevada en caso de lesiones con insuficiencia del lado izquierdo, lo que incluye las insuficiencias mitral y aórtica. Esto ocasiona flujo turbulento en el estudio Doppler de flujo a color. Figura 236-23. El cálculo visual del Doppler de flujo a color suele ser suficiente para la valoración cualitativa de la gravedad del chorro de regurgitación, pero puede subestimar o sobreestimar de manera espectacular la gravedad del reflujo, en particular cuando el chorro de regurgitación es bastante excéntrico. Por tal razón, en general se recomienda la valoración cuantitativa, en especial cuando se toman decisiones clínicas con respecto a la intervención quirúrgica.
El método del área de superficie de isovelocidad general se utiliza para la valoración cuantitativa de la gravedad de la insuficiencia mitral. Este método se basa en el cálculo de la velocidad de aceleración de flujo a una distancia específica proximal a la válvula con la suposición de que el flujo se acelera en hemisferas concéntricas. Al igual que con la insuficiencia aórtica, la valoración de la estructura y función ventriculares también son parte integral de la valoración de la insuficiencia mitral. Aunque algunos pacientes tienen insuficiencia mitral por anomalías intrínsecas de la válvula misma, en otros la válvula puede estar relativamente normal, pero la insuficiencia mitral puede ser secundaria a dilatación y remodelamiento del ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral denominada funcional en general es secundaria al desplazamiento apical de los músculos papilares en el ventrículo dilatado, lo que da origen a desplazamiento de las valvas de la válvula mitral hacia el vértice del corazón, lo que ocasiona mala coaptación durante la sístole con la insuficiencia mitral central relativa resultante. Este tipo de insuficiencia mitral puede diferenciarse de la valvulopatía mitral intrínseca. El procedimiento o tratamiento quirúrgico de estas alteraciones puede ser bastante diferente. El conocimiento de la causa de la insuficiencia mitral puede ser importante para la planificación de la cirugía de la válvula mitral. Además, los nuevos procedimientos para la valvulopatía mitral pueden diferir dependiendo de la causa. La dilatación ventricular es un factor pronóstico importante de los resultados en pacientes con insuficiencia mitral de cualquier causa. Es importante notar que, en un paciente con insuficiencia mitral significativa, una gran proporción de la sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo con cada latido presentará regurgitación, con lo que se incrementa de forma artificial la fracción de expulsión. Así, una fracción de expulsión de 55% en un individuo con insuficiencia mitral grave en general representa una reducción sustancial de la función sistólica del miocardio. La resonancia cardíaca puede ser útil para valorar la insuficiencia mitral en un subgrupo de pacientes cuando es inadecuada la valoración ecocardiográfica. La resonancia cardíaca puede cuantificar de manera directa el volumen de regurgitación de una insuficiencia mitral o cuantificar de manera indirecta el volumen de regurgitación al medir la diferencia del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y el flujo aórtico anterógrado. Valoración de la estenosis mitral. La enfermedad mitral reumática es la causa más común de estenosis mitral, aunque esta puede ser consecuencia de calcificaciones graves de las valvas mitrales. Tiene un aspecto distinto caracterizado por fijación de la punta de las valvas y la flexibilidad relativa de las mismas, lo que ocasiona una deformación similar a un palo de hockey, en particular de la valva anterior, figura 236-24. El estrechamiento del orificio mitral impide el flujo desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, dando origen a incremento de la presión en la aurícula izquierda, que se transmite en sentido retrógrado hacia la vasculatura pulmonar y hacia las cavidades derechas del corazón. Cuando se sospecha estenosis mitral, la ecocardiografía es útil para determinar la causa, específicamente si es de origen traumático o no, para el cálculo de áreas valvulares y gradientes a través de la válvula, para valorar la aurícula izquierda, así como el tamaño y función del ventrículo derecho. La valoración del tamaño de la aurícula izquierda y del tamaño en función del ventrículo derecho es útil para establecer la gravedad de la estenosis mitral, infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca. Utilidad de los estudios de imagen después de infarto miocárdico. Tales estudios pueden ser en particular útiles en la vigilancia inmediata y a largo plazo de pacientes con infarto del miocardio. Como se explicó antes, las imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio por resonancia cardíaca son la mejor técnica para valorar la presencia o la magnitud de miocardio infartado. En un estudio multicéntrico reciente, las imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio con resonancia cardíaca identificaron con precisión la ubicación del infarto. Detectaron infartos agudos y crónicos con una sensibilidad de 99 y 94%, respectivamente. Además, las regiones de obstrucción microvascular, no de reflujo, pueden observarse como áreas hipodensas con un centro de región brillante del infarto, figura 236-25. La presencia de reforzamiento tardío con gadolinio y la obstrucción microvascular son marcadores de incremento del riesgo clínico. La ecocardiografía a menudo se utiliza para valorar la función miocárdica inmediatamente después de un infarto miocárdico, pero el aturdimiento miocárdico es común en etapas tempranas después del infarto del miocardio, sobre todo en pacientes sometidos a tratamiento de reperfusión. En estos pacientes, es común una recuperación parcial o completa de la función ventricular en varios días, de forma que el cálculo de la fracción de expulsión puede ser confuso. En pacientes con infarto del miocardio no complicado,
Los estudios de imagen en general pueden diferirse por varios días para que pueda realizarse una valoración más precisa de la función cardíaca, incluido el movimiento parietal regional, figura 236-26. La ecocardiografía es el mejor método para la valoración de pacientes con sospecha de complicaciones mecánicas después del infarto del miocardio. Esto incluye la insuficiencia mitral como resultado de la disfunción con rotura de los músculos papilares, defectos del tabique ventricular o incluso rotura cardíaca. Un soplo sistólico intenso nuevo debe hacer surgir la sospecha de insuficiencia mitral grave o una comunicación interventricular. La rotura cardíaca a menudo es catastrófica, pero también pueden ocurrir roturas contenidas, conocidas como pseudoaneurismas. El diagnóstico y el tratamiento crítico inmediato son la mejor forma para maximizar la supervivencia. La presencia de trombos en el espacio pericárdico después de infarto del miocardio debe hacer surgir la sospecha de rotura miocárdica, lo que representa una urgencia quirúrgica. Algunos pacientes muestran dilatación y disfunción progresiva del ventrículo izquierdo, conocida como remodelamiento cardíaco, después de infarto del miocardio. La valoración de la función cardíaca y el movimiento regional de la pared es útil en el periodo de vigilancia, por lo general entre 1 y 6 meses después del infarto. La persistencia de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo después del infarto se utiliza para determinar el tipo de tratamiento, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, que típicamente se utilizan en pacientes con disfunción sistólica después de infarto del miocardio. En pacientes con infarto miocárdico agudo o subagudo, la investigación de la isquemia residual, de la viabilidad o de ambas en ocasiones es una cuestión clínica importante, sobre todo entre aquellos con síntomas recidivantes después de infarto miocárdico, figura 236-27. Todas las técnicas de imagen cardíaca proporcionan información con respecto a la viabilidad miocárdica y la isquemia. Los datos disponibles sugieren que las imágenes por radioisótopos, en particular la tomografía por emisión de positrones, son muy sensibles, con un valor predictivo negativo más alto que la ecocardiografía con dobutamina. Por el contrario, la ecocardiografía con dobutamina tiende a asociarse con mayor especificidad y precisión predictiva positiva que los métodos de imagen con radioisótopos. La experiencia con resonancia cardíaca sugiere que ofrece precisión predictiva similar a la observada con la ecocardiografía con dobutamina. Utilidad de los estudios de imagen en la insuficiencia cardíaca de inicio reciente. La ecocardiografía suele ser la prueba de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca de inicio reciente. Como se revisó antes, esta prueba proporciona una valoración directa de la función ventricular y es útil en la diferenciación de pacientes con disminución de la fracción de expulsión de aquellos con conservación de la fracción de expulsión. Además, proporciona información estructural adicional, lo que incluye la valoración de las válvulas, del miocardio y del pericardio. Aunque la angiografía coronaria se realiza a menudo en pacientes con disminución de la fracción de expulsión, la determinación de la causa de la insuficiencia cardíaca en un paciente individual puede ser difícil, incluso si hay coronariopatía obstructiva en el estudio angiográfico. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca y sin coronariopatía angiográfica pueden tener angina típica o anomalías de la cinética parietal regional en los estudios de imagen sin penetración corporal, mientras que los pacientes con coronariopatía obstructiva angiográfica podrían no tener síntomas de angina o antecedente de infarto miocárdico. Así, la clasificación apropiada para cualquier paciente no siempre es clara. A menudo se requiere información complementaria de angiografía coronaria e imágenes sin penetración corporal. Los estudios de esfuerzo, ya sea con imágenes con radioisótopos o por ecocardiografía, puede ser de utilidad para delimitar la extensión y gravedad de la isquemia miocárdica inducible y la viabilidad del miocardio. La resonancia cardíaca multiparamétrica puede ser bastante útil en el diagnóstico diferencial de las causas de insuficiencia cardíaca. Además de cuantificar el volumen y la función de los ventrículos derecho e izquierdo, la resonancia cardíaca puede proporcionar información con respecto a la isquemia y cicatrices miocárdicas. El patrón de reforzamiento tardío con gadolinio ayuda a diferenciar el infarto, que con frecuencia inicia en el subendocardio y afecta el territorio coronario, de otras formas de miocardiopatías infiltrativas o inflamatorias, que por lo general involucran las capas subepicárdicas y mesoepicárdicas sin seguir una distribución coronaria, figura 236-28. Además, puede valorar la presencia de edema miocárdico, por ejemplo, miocarditis, y cuantificar el depósito miocárdico de hierro que puede llevar a toxicidad cardíaca.
La miocardiopatía infiltrativa como la amiloidosis por lo general tiene un patrón de miocardiopatía restrictiva, crecimiento auricular bilateral y engrosamiento de la pared biventricular. La resonancia cardíaca de pacientes con amiloidosis cardíaca a menudo también muestra un patrón característico de infiltración endocárdica difusa del ventrículo y aurícula izquierdos. Figura 236-28. La miocardiopatía hipertrófica tiene grados variables de incremento del grosor ventricular. A menudo se observa con obstrucción del infundíbulo ventricular y reforzamiento tardío con gadolinio intensa en regiones con hipertrofia notable. Figura 236-29. La resonancia cardíaca también puede cuantificar el contenido de hierro miocárdico en pacientes con riesgo de miocardiopatía por sobrecarga de hierro. Video 236-7. Las imágenes metabólicas por tomografía por emisión de positrones tienen una función complementaria en la valoración de las miocardiopatías inflamatorias, sobre todo en la sarcoidosis, en la que la presencia de captación focal o difusa de glucosa ayuda a identificar regiones con inflamación activa. Además, en pacientes sometidos a tratamiento de inmunodepresión, a menudo se utiliza la tomografía por emisión de positrones para vigilar la respuesta al tratamiento. Figura 236-30. En pacientes con miocardiopatía isquémica, las imágenes con radioisótopos en general y con tomografía por emisión de positrones en particular, se utilizan a menudo para cuantificar la presencia y extensión de la isquemia miocárdica y su viabilidad para colaborar en la toma de decisiones clínicas relacionadas con la revascularización miocárdica. Figura 236-26. Valoración de la función cardíaca en pacientes sometidos a tratamiento por cáncer. Los tratamientos utilizados para el cáncer pueden tener efectos adversos en el aparato cardiovascular. Conforme la eficacia del tratamiento del cáncer y la supervivencia mejoran, muchos pacientes se presentan con efectos adversos tardíos por la quimioterapia, por la radioterapia o por ambas en la función cardiovascular. Así, la morbimortalidad por complicaciones cardiovasculares tardías pone en riesgo la mejoría inicial de la supervivencia del cáncer, sobre todo en niños y adultos jóvenes. La identificación y tratamiento oportunos de la lesión de las células miocárdicas son críticas para la aplicación exitosa de tratamientos preventivos, pero esto es difícil porque los efectos secundarios sobre la función cardíaca son manifestaciones relativamente tardías después de la exposición a antineoplásicos. El estándar aceptado para el diagnóstico clínico de la cardiotoxicidad se define como una reducción de más del 5% en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo a menos del 55% con síntomas de insuficiencia cardíaca o una disminución mayor del 10% en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor del 55% en pacientes asintomáticos. Así, las imágenes sin penetración corporal desempeñan una función importante en el diagnóstico y vigilancia de la toxicidad cardíaca en pacientes sometidos a tratamiento antineoplásico. La angiografía con radioisótopos ha sido la técnica de elección durante bastante tiempo. Sin embargo, en la actualidad la ecocardiografía desempeña una función importante en esta aplicación. Recientemente se han recomendado métodos de imagen más novedosos, incluyendo deformación de imágenes con ecocardiografía y fibrosis en las imágenes obtenidas con resonancia cardíaca. Estas técnicas han mostrado resultados promisorios en modelos experimentales en animales y seres humanos. Además, existen estudios de prueba de concepto en modelos en animales. Estos utilizan métodos de imagen molecular dirigidos a los mecanismos de toxicidad cardíaca, por ejemplo, apoptosis y tensión oxidativa, lo que en teoría podría proporcionar los signos más tempranos de los efectos fuera del objetivo de estos tratamientos. No obstante, a la fecha todas estas técnicas se consideran experimentales. Enfermedad pericárdica. El saco pericárdico fibroelástico que rodea el corazón está formado por una capa visceral o epicárdica y una capa parietal, con una cantidad por lo general pequeña de líquido pericárdico entre ambas capas. El pericardio suele ser bastante flexible, se desplaza con facilidad con el corazón durante la contracción y relajación. Las anomalías del pericardio pueden afectar la función cardíaca principalmente al afectar la capacidad de llenado cardíaco. La inflamación del pericardio puede ocasionar acumulación de líquido entre las dos capas o derrame pericárdico, que puede observarse por ecocardiografía, resonancia cardíaca o tomografía. Otras razones para la acumulación de líquido pericárdico incluyen infección, cáncer y hemorragia hacia el pericardio. Este último puede ser el resultado de una enfermedad incapacitante como traumatismos, rotura cardíaca, perforación durante un procedimiento cardíaco, cirugía cardíaca o disección de aorta con extensión al pericardio.
La ecocardiografía sigue siendo la prueba inicial de elección para valorar las enfermedades pericárdicas, en especial los derrames, figura 236-31. Además, la ecocardiografía es útil para valorar la fisiología constrictiva pericárdica, en la que un pericardio no distensible afecta el llenado cardíaco. La ubicación, tamaño y consecuencias fisiológicas de los derrames pericárdicos acumulados por lo general pueden determinarse con facilidad por ecocardiografía. Ocurre taponamiento pericárdico cuando se acumula suficiente líquido pericárdico, de forma tal que la presión intrapericárdica excede las presiones de llenado del corazón, por lo general del ventrículo derecho. El equilibrio entre la presión intrapericárdica y las presiones ventriculares es más importante que la cantidad de líquido acumulado. Las enfermedades en las cuales se acumula líquido pericárdico a lo largo de periodos prolongados, como se observa en el caso de derrames malignos, pueden ocasionar acumulaciones de grandes cantidades de líquido pericárdico sin los datos hemodinámicos clásicos relacionados con el taponamiento cardíaco. Por el contrario, la acumulación rápida, como la que ocurre por rotura o perforación cardíaca, puede ocasionar taponamiento fisiológico con derrames pequeños. En pacientes con sospecha de derrame pericárdico o taponamiento, por lo general puede realizarse ecocardiografía rápidamente en la cabecera del paciente, incluso si el operador es inexperto. Puede medirse la distancia desde la capa visceral a la parietal del pericardio. Cuando ésta es cercana a 1 centímetro se considera un derrame significativo. Los datos ecocardiográficos sugestivos de taponamiento incluyen colapso diastólico de la pared libre del ventrículo derecho, sugestiva de presiones pericárdicas que exceden las presiones de llenado del ventrículo derecho, así como la evidencia de variación en el flujo respiratorio con Doppler, que es el equivalente del estudio Doppler del pulso paradójico. Pese a los beneficios de la ecocardiografía en la sospecha de taponamiento pericárdico, el diagnóstico del mismo permanece como un diagnóstico clínico. Otras características importantes, como la presión arterial del paciente en presencia de pulso paradójico, deben tomarse en consideración para elegir las opciones terapéuticas. La inflamación crónica del pericardio puede ocasionar engrosamiento y calcificación potencial del pericardio parietal, lo que ocasiona constricción pericárdica en la que puede haber afección grave de llenado diastólico. En tales casos, el llenado de los ventrículos se interrumpe súbitamente cuando el volumen de llenado ventricular se afecta por la constricción pericárdica. La valoración del grosor pericárdico en estos pacientes es significativa, pero es importante notar que casi 1 de cada 5 pacientes con constricción pericárdica grave no tiene engrosamiento considerable del pericardio por estudios de imagen o al momento de la intervención quirúrgica. Así, la falta de engrosamiento del pericardio no descarta constricción pericárdica y los signos y síntomas del paciente, así como la evidencia fisiológica de constricción deben valorarse de forma independiente. La constricción pericárdica por lo general muestra cambios respiratorios notables en el flujo diastólico en la ecocardiografía Doppler, a diferencia de la miocardiopatía restrictiva, pero existe una superposición sustancial. La tomografía y resonancia cardíaca ofrecen una valoración tomográfica de la totalidad del corazón sobre el engrosamiento pericárdico y de otras anomalías en la constricción pericárdica, aumento de tamaño de las aurículas, venas cavas, derrame pleural pericárdico, figura 236-32 y video 236-8. La resonancia cardíaca ofrece información adicional de fibrosis pericárdica e inflamación mediante imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio, así como evidencia de fisiología constrictiva, por ejemplo, concordancia de la relajación regional por adherencias miocárdicas, movimiento paradójico del tabique durante la maniobra de Valsalva, tumoraciones y trombos cardíacos. Por lo general, la ecocardiografía es la modalidad que primero detecta una tumoración cardíaca, cuyo diagnóstico diferencial incluye trombos, tumores y vegetaciones. Dadas las proyecciones tomográficas irrestrictas y las imágenes tridimensionales en múltiples planos, la resonancia cardíaca y tomografía pueden complementar a la ecocardiografía mediante la identificación de las características físicas de la tumoración cardíaca. A diferencia de la tomografía, la resonancia cardíaca tiene la ventaja de mayor diferenciación y contraste entre los tejidos, imágenes en movimiento más adecuadas y el uso de técnicas de múltiples facetas en la misma sesión de imagen para determinar las características fisiológicas de la tumoración. La administración de gadolinio como medio de contraste refuerza los patrones de perfusión capilar y puede ayudar a confirmar la presencia y extensión de la vascularidad en la tumoración, relevante para diferenciar un tumor de un trombo. Las estructuras que se sabe simulan una tumoración cardíaca incluyen 1. Variantes anatómicas como la válvula de Eustaquio, red de Chiari,
cresta sagital o cresta terminal y la banda moderadora del ventrículo derecho y 2, pseudotumores como el aneurisma del tabique interauricular, aneurisma coronario o aórtico, hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular, hernia hiatal o un catéter o derivación de marcapaso. Las anormalidades coexistentes que elevan la probabilidad de un trombo cardíaco, figura 236-33, incluyen alteraciones en el movimiento regional de la pared por un infarto o aneurisma ventricular, fibrilación auricular que causa flujo lento en la orejuela auricular izquierda y presencia de catéteres venosos o lesión endovascular reciente. La resonancia cardíaca tiene la ventaja de permitir la valoración de la cinética parietal regional y el infarto o aneurisma ventricular en planos de imagen similares, adyacentes al trombo cardíaco, utilizando imágenes con movimiento y reforzamiento tardío con gadolinio, respectivamente. Para el trombo ventricular, las imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio pueden detectar trombos con mayor sensibilidad que la ecocardiografía al mostrar diferencia de alto contraste entre el trombo de color oscuro y las estructuras adyacentes y mediante la obtención de imágenes tridimensionales. Además, los trombos murales no se hacen más aparentes con la perfusión de primer paso y a menudo tienen un aspecto característico enrealzado, borde oscuro que rodea a un centro brillante, en las imágenes de reforzamiento tardío con gadolinio, con lo que se proporciona mayor especificidad diagnóstica que la simple información anatómica, figura 236-34. Al comparar las intensidades de las señales de la tumoración antes y después de la inyección de medio de contraste puede confirmarse la falta de vascularidad ística, trombo, por la falta de reforzamiento de la señal después de la administración del medio de contraste. Al igual que el trombo intracardíaco, las regiones de obstrucción microvascular también adquieren un color oscuro, pero la obstrucción microvascular se confina al miocardio y está rodeada por tejido de infarto, por lo que puede diferenciarse de un trombo intracardíaco. Las imágenes por tomografía cardíaca son ideales para trombos pequeños en la orejuela auricular izquierda, sobre todo en casos en los que la ecocardiografía transesofágica no es óptima o factible. La mayor parte de los casos de cáncer cardíaco son metastásicos. Este tipo de cáncer es más común que las tumoraciones cardíacas primarias. Esta afección metastásica del corazón es consecuencia de invasión directa, por ejemplo, pulmón y mama, germinación linfática, linfomas y melanoma, o diseminación hematógena, adenocarcinoma renal. Los tumores cardíacos benignos primarios se observan sobre todo en niños y adultos jóvenes, incluyen el mixoma auricular, rhabdomioma, fibroma y fibroelastoma endocárdico. Figura 236-35. Los mixomas auriculares a menudo se observan como tumoraciones redondeadas, multilobulares en la aurícula izquierda, 75%, aurícula derecha, 20%, o en los ventrículos o en distribución mixta en las cavidades cardíacas, 5%. Por lo general tienen una brillantez poco homogénea en el centro en una serie de imágenes en movimiento por su contenido gelatinoso y pueden tener inserciones pedunculadas a la fosa oval. Los tumores cardíacos malignos primarios son extremadamente poco comunes e incluyen angiosarcoma, fibrosarcoma, rhabdomiosarcoma y liposarcoma. Participación de los estudios de imagen en enfermedades infecciosas inflamatorias. Los pacientes con sospecha de endocarditis a menudo son sometidos a ecocardiografía para identificar vegetaciones o abscesos intramiocárdicos. En general, las vegetaciones son estructuras muy móviles que más a menudo se unen a las válvulas o se presentan en áreas con flujo cardíaco turbulento. La ausencia de vegetaciones en la ecocardiografía no descarta la endocarditis, porque puede haber vegetaciones pequeñas por debajo de la resolución de las técnicas de imagen. La ecocardiografía es la mejor técnica para valorar vegetaciones porque su elevada resolución temporal permite la visualización del movimiento oscilatorio típico. Aunque pueden observarse grandes vegetaciones con otras técnicas, figura 236-36. El tamaño y ubicación de las vegetaciones no necesariamente proporciona información específica sobre el tipo de infección. Los abscesos, en particular alrededor del anillo aórtico y mitral, son motivo de preocupación en pacientes con endocarditis y deben sospecharse en pacientes con prolongación de los intervalos cardíacos en casos de endocarditis. La visualización de las vegetaciones y de posibles abscesos se realiza mejor por ecocardiografía transesofágica, en particular en pacientes con válvulas protésicas. La ecocardiografía transesofágica es la primera prueba de elección en pacientes con válvulas aórtica o mitral mecánicas y sospecha de endocarditis, figura 236-36.
Las vegetaciones deben medirse porque su tamaño tiene importancia pronóstica que puede utilizarse para decidir la intervención quirúrgica. Las imágenes metabólicas con tomografía por emisión de positrones están surgiendo como imágenes potencialmente útiles para identificar la fuente de la infección en pacientes con válvulas protésicas, injertos vasculares y marcapasos / desfibriladores implantables, sobre todo en pacientes en quienes son negativos la ecocardiografía, los hemocultivos o ambos. Hay publicaciones que documentan la utilidad potencial de las imágenes metabólicas dirigidas a los macrófagos con tomografía por emisión de positrones con la administración de 18F-fluorodesoxiglucosa, figura 236-37. De la misma forma, la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa también es útil para identificar inflamación vascular y vigilar la respuesta al tratamiento inmunodepresor, figura 236-38. Valoración de anomalías congénitas comunes en el adulto. La revisión de las cardiopatías congénitas complejas rebasa los objetivos de este capítulo. Si bien varias anomalías congénitas comunes se presentan en los adultos y las imágenes cardíacas son esenciales para el diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones, las anomalías del tabique interauricular representan la anomalía cardíaca congénita más común en adultos. La persistencia del agujero oval puede identificarse en casi 25% de los pacientes. Por lo regular, en esos pacientes se mantiene un colgajo de flujo unidireccional en la región de la fosa oval, que se mantiene cerrada por acción de la presión en la aurícula izquierda, que suele ser más elevada que la presión en la aurícula derecha durante la mayor parte del ciclo cardíaco. Sin embargo, puede ocurrir persistencia del agujero oval con cortocircuito de derecha a izquierda en cualquier momento en que la presión auricular derecha exceda la presión en la aurícula izquierda, lo que incluye las maniobras o enfermedades en las cuales la presión intratorácica se incrementa. La presencia de persistencia del agujero oval puede incrementar la probabilidad de embolia paradójica y, por tanto, la presencia de persistencia del agujero oval debe determinarse en pacientes con apoplejía o embolia sistémica de causa desconocida. Como la persistencia del agujero oval de flujo unidireccional permanece cerrada durante la mayor parte del ciclo cardíaco, el Doppler de flujo a color por lo general no revela persistencia del agujero oval. La mejor forma de valorar persistencia del agujero oval o comunicación interauricular es el estudio con solución salina agitada, estudio de burbujas. La solución salina se agita y se inyecta por vía periférica hasta alcanzar la aurícula derecha. Si no existe cortocircuito, solo las cavidades derechas del corazón se opacifican, porque las burbujas de aire son muy pequeñas para atravesar los pulmones. Como la persistencia del agujero oval es un colgajo de flujo unidireccional, deben utilizarse maniobras para incrementar de manera transitoria la presión en la aurícula derecha. La maniobra de Valsalva y el estornudo pueden ser eficaces. Las comunicaciones interauriculares más a menudo ocurren en la región de la fosa oval, lo que se conoce como defectos de tipo ostium secundum, figura 236-39. Defectos adicionales del tabique auricular incluyen defectos del seno venoso y atrium primum. La ecocardiografía Doppler con flujo a color suele ser suficiente para el diagnóstico de comunicaciones interauriculares del tipo del ostium secundum, pero suele ser necesaria la administración de solución salina agitada para el diagnóstico de otros tipos de comunicaciones interauriculares. Por lo general, las comunicaciones interventriculares se observan en el Doppler con flujo a color como chorros turbulentos de alta velocidad del ventrículo izquierdo al derecho. En casos en que es poco claro el origen del chorro, el Doppler de onda continua puede calcular las velocidades. Sería de esperar que velocidades extremadamente elevadas reflejen un gradiente de presión entre los ventrículos izquierdo y derecho. Pueden ocurrir defectos en las porciones muscular y membranosa del tabique ventricular. En pacientes con comunicaciones interauriculares o interventriculares, el cálculo de la gravedad del cortocircuito de izquierda a derecha es esencial y puede ser importante para confirmar las decisiones terapéuticas. Los cortocircuitos por lo general se valoran por ecocardiografía al considerar la relación entre el flujo pulmonar y aórtico, la razón del flujo sanguíneo pulmonar sobre el flujo sanguíneo sistémico, aórtico. Los cortocircuitos y la anatomía cardíaca de la mayor parte de las cardiopatías congénitas también pueden valorarse con precisión con resonancia cardíaca, figura 236-40.